Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Para que sepas, arrancamos una semana más y una semana que en realidad arranca, te diría, para muchos sin fin de semana de por medio. O mejor dicho, fin de semana mediante de revuelo político. Revuelo en la Casa Rosada, revuelo en Olivos, revuelo en el Instituto Patria y también en la oposición. ¿Por qué? Porque este fin de semana empezaron a moverse las fichas de ajedrez. Claro, es un juego en donde uno salta un casillero y responden del otro lado haciendo lo mismo. Hablo de la coalición gobernante, pero también de la oposición. Digo esto porque se habló mucho de cambios, y la palabra cambios es la palabra que va a marcar los próximos días. Y bueno, y todo fue muy gratificante, gracias a Dios, nació bien, nació sano, todavía va a estar bien. De mí, lo personal, una de las cosas de otro modo, siente todo de otro modo, ¿no? Hay otra experiencia, hay otra mirada de la vida, de las cosas, y bueno, pues la verdad fue un momento muy gratificante, ¿no? Esto, bueno, así ocurrió, estoy feliz que así haya ocurrido, me hace muy feliz este momento. Lo veo bien a Francisco, y eso me llena de alegría, me llena el corazón, me llena el alma. Estoy muy contento. La verdad le agradezco mucho a Cristina. Es esto, todo, las flores y el posteo. Y el posteo. ¿Servirá esto para que hablen, presidente? Un hijo siempre, ¿no? Un nene. Pero siempre, no, en algún momento vamos a hablar, yo no. Miren, es lo único de hablar de política porque quiero disfrutar otra Obvio. Pero lo único que podría trabajar es en la unidad, porque todos nosotros somos prescindentes. Lo que no es prescindente es que por nosotros esto se rompa y debemos estar hacia la derecha a crecer en la Argentina. Bueno, ahí lo escuchábamos. Quizás la frase más saliente tiene que ver con un pasaje de este reportaje que le hizo el colega Rial al presidente, en donde él habla que los únicos cambios que tiene pensados son los cambios de pañales. Claro, aprovechando lo que nosotros denominamos es quizás la inauguración de una nueva etapa en la vida personal de Alberto Fernández con esta reciente paternidad. Le doy la bienvenida ya a todo el equipo. Roa Yerdi, la dama de estos tres genios que tenemos con Darín Misraji, completando con Martín Angulo. Genios porque realmente una de ellas, que es Rosario Yerdi, avisoró la palabra cambios. El día viernes te lo contó en exclusiva. Hay aroma a cambios. Y sí, y fue todo el fin de semana uno de los ejes sobre los cuales debatió el gobierno. ¿Qué cambios hacer y en qué momento para que básicamente esos cambios no impacten negativamente en una gestión que tiene por lo menos la necesidad de funcionar como una coalición hasta 2023? Ro, vos decías, estos cambios van a ser consensuados con Cristina. Y hay 4 fotos acá, de 4 hombres muy importantes, preponderantes hasta ahora al menos, en esta coalición de gobierno. ¿Por qué los pusimos? Porque versa sobre estos 4 personajes del gabinete y de la política actual los cambios que se están discutiendo. Bueno, Martín Guzmán, el primero, Marcel Gaí, aparece en la foto. Es sin duda el ministro más cuestionado, sobre todo del Frente de Todos, del sector del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque se cuestiona la política económica más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente todo esto, esta discusión con Martín Guzmán, ¿sabes cuándo empezó sobre todo el kirchnerismo a mirarlo desde reojo? En enero que Axel Kicillof, que también hablaba con Martín Guzmán, que es quien asesora a Cristina Kirchner en las cuestiones económicas, le dijo, ojo con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional porque no parece ser lo que pensamos. Cuidado porque parece que no tenemos toda la información y ahí aparece la palabra esta y la discusión que se da hasta ahora, que Martín Guzmán nos está mintiendo sobre la negociación que se está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional. Una discusión que hasta el día de hoy sigue, porque Martín Guzmán dice, miren que yo hablé muchas veces con Cristina Kirchner sobre esto. Y sobre esta figura me parece que es la hoy más apuntada, sobre todo del kirchnerismo y la primera figura de esta foto. Ahora, ¿no? Lo que charlábamos el otro día es, tanto se pidió el cambio de Guzmán, oposición y kirchnerismo pidiendo por Guzmán y sobre un cambio de gestión que, como decíamos la semana pasada, desdramaticemos. Hace rato que no tenemos un ministro de Economía que asuma y termine en la misma gestión. Digo, para eso están los ministros, para ser fusibles como cualquier persona rota
en su vida laboral del lugar. Desdramaticemos el cambio de gabinete. Ahora, el punto es que tanto se apuntó sobre el rol y la figura de Guzmán, los propios y los ajenos pidiendo por él, que da la sensación de que si Alberto cede en esto, incluso cuando seguramente él también tendrá su mirada crítica por las fuentes que tenemos sobre lo que ha negociado Guzmán y sus logros, ¿es un signo de debilidad o de fortaleza cambiarlo a Guzmán hoy? Y por eso, y yo me voy moviendo para no taparlos, pero si no entrega, entre comillas, ¿no? Lo decimos desde el punto de vista político a Guzmán, ¿será Culfas la persona a la que él esté dispuesto del gabinete económico a quitar, a mover? Recordemos que Culfas también tuvo en los últimos meses del año pasado un intercambio tenso con el secretario de Comercio Feletti, ni más ni menos que con el visto bueno, el poder de Feletti y de la propia Cristina Fernández de Kirchner llega a esa secretaría. Un secretario que se le revelaba, según dicen fuentes del gabinete, al propio ministro, en autoridad del ministro es su jefe. No funciona de esa manera, incluso se ve desde lo público. Ahora bien, cuando mostramos estos cambios y decimos se están apurando porque hay un dato que al gobierno le va a doler. Y es un dato que duele en cuanto a cómo puede carcomer la imagen. Es el dato que el miércoles va a dar a conocer el INDEC sobre la inflación. Inflación que, como ya te mostramos, todos los indicadores muestran en el rubro de alimentos podría estar tocando el 6% y ser una inflación histórica para el tercer mes del año. Entonces, por eso, estos dos hombres que hoy están al mando de la economía, uno por el lado de la macroeconomía, el otro por la negociación con los empresarios, están apuntalados. Y otra vez vuelve la danza de los funcionarios que no funcionan. El punto es, ¿por qué mostramos a estos dos hombres tan importantes de la coalición gobernante? Porque también fueron el epicentro este fin de semana de las discusiones de lo que se viene, Ro. Sí, así es, Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, y Sergio Massa. ¿Por qué aparece Eduardo Guado de Pedro en este escenario? Justamente porque es el funcionario kirchnerista. Entonces, desde un sector del Frente de Todos dicen, bueno, perfecto, si Alberto Fernández tiene que entregar a Guzmán en una negociación, cuando se siente a hablar con Cristina Kirchner, la negociación es, bueno, yo entrego a Guzmán y vos entregás a Eduardo Guado de Pedro. O sea, este ministro del Interior con el que Alberto Fernández nunca pudo recomponer el vínculo desde las renuncias públicas después de la derrota electoral. Me parece que su nombre circula justamente por esto, ¿no? Ahora, o sea, tengo un párrafo acá aparte, Ro. Que Guado de Pedro se mueva es que salga del gabinete o, por ejemplo, como circuló, Martín podría ir a un ámbito, por ejemplo, como ministro de Justicia, a otro ámbito de poder. El nombre de Pedro siempre está muy vinculado con la justicia porque él integró el Consejo de la Magistratura de la Nación cuando era diputado nacional y además tiene muchos vínculos con gente de la justicia, gente de la Corte Suprema, gente de la Justicia Federal. Muchas veces ha funcionado como un articulador. Por eso siempre está vinculado el nombre de él cuando hay un run de los cambios de gabinete, siempre está vinculado al área de justicia. De hecho, el hermano de crianza de Guado de Pedro, Jerónimo Ustarroz, es el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura. Es un nombre que en la política está muy vinculado a la justicia. No sé si esta vuelta, este run que vincula a De Pedro con la cartera de justicia se podrá llegar a dar. Si Cristina hubiese querido que De Pedro sea ministro de Justicia, lo hubiese nombrado cuando se cambió a Marcela Lozardo. O sea, y no quiso eso Cristina Kirchner. Es decir, que quiere que esté en el Ministerio del Interior, teniendo algún vínculo con los gobernadores en esta pelea también con Juan Mansur, el jefe de gabinete. De hecho, hoy, por ejemplo, en este esquema que dice Rosario, de que si Cristina quería a De Pedro en el Ministerio de Justicia, Cristina ya tiene un nombre en el Ministerio de Justicia, que es Juan Martín Mena, el subsecretario de Justicia, lo que es virtualmente el número 2 de Justicia, es un nombre de Cristina que ya está en ese ministerio. Como muchas secretarías o números 2, claro, que en realidad están a cargo de la gestión, del operativo, que son personas de poder vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta, en este entramado de ministerios que se han armado con una coalición gobernante con fracciones distintas. Y una vez más, Sergio Massa suena fuerte para ubicarse en un rol preponderante. Ya lo tuvo, en efecto, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, te lo contábamos, con viajes e interlocuciones constantes en Washington, pero ahora quizás para ocupar un cargo. Esto es lo que sonó este fin de semana y te decía, probablemente cambios estén consensuados y se den a conocer en los próximos días. Se dice que va a ser una Semana Santa
de no demasiada paz en cuanto a la política, Ro. Sí, sobre todo porque, como vos decías, el miércoles se va a conocer el peor número para la gestión de Alberto Fernández. Tiene que dar un gesto este gobierno, pero primero va a hacer falta una reunión, sobre todo con Cristina Kirchner y también con Sergio Massa, ¿no? En caso de que quiera sumarse al gabinete. Yo lo que creo es, no se va a sumar al gabinete Sergio Massa. O sea, ya es presidente de la Cámara de Diputados, un gabinete o una gestión que le quedan 20 meses y que está en baja, ¿no? O sea, no se va él a hacer cargo cuando quiere pensar en 2023, a hacerse cargo de una gestión que por ahora mira desde el Congreso. Tiene mucho sentido. Ahora, claro, muchos en realidad también pensaron, ¿cuánto podrá mejorar la imagen que hasta ahora, por lo que vemos, por ejemplo, en la expectativa del consumidor, en las proyecciones de la economía o incluso en las encuestas políticas, se ha degradado? Una gestión de Alberto Fernández cuya imagen y se intenta desde el núcleo interno recuperar imagen positiva. ¿Cuánto influye lo que para nosotros es la tapa del día, que nuestro querido Eddie Zunino tuvo la gentileza de armarnos? Le mandamos un abrazo a Eddie, que sigue disfrutando de Mendoza. Fíjense, esto tiene que ver con la noticia de que nació finalmente el heredero, el segundo heredero del presidente, el primero de Fabiola, presidente Fernández. En el insonable lado tierno del poder, albertismo bajo el brazo, claro, y ahí hacemos como, digamos, imaginamos ese bebé haciendo el típico gesto peronista. Yo particularmente tengo una mirada, digo que para mí la gente se puede enternecer un ratito mirando fotos en una revista, pero después, si el bolsillo no le alcanza o la gestión no lo convence, no creo que esto dure demasiado. Ahora, es cierto que en otros momentos de la vida política de nuestro país, recuerdo que había un sector del periodismo y del análisis político que decían las buenas noticias o las tremendas, las más difíciles, las más duras, pueden mejorar en algún punto la imagen de los líderes. Pongo en concreto la inversa, ¿no? Acá están haciendo y estamos felices de dar una noticia de un nacimiento, pero cuando fue la muerte de Néstor Kirchner, la triste noticia que muchos tuvimos que dar, que fallece alguien que no estaba en una situación de riesgo o que no tenía la edad para fallecer, en algún momento los analistas políticos dijeron que esa situación mejoró la imagen de Cristina, que se empoderó más en su liderazgo. Hay una frase que se le atribuye a Durán Barba que le dijo a Macri, no compitas ahora con Cristina, que a una viuda no se le gana. No se le puede ganar, ¿no? Igual digamos, me parece que marcando eso. Hay que entender la diferencia. La conmoción, recordemos la conmoción que generó la muerte de Néstor Kirchner, obvio, que era en ese momento una figura que no era presidente, pero estaba casi en pie de igualdad con la presidenta en términos del poder que tenía. Eso generó, me parece, un terremoto que no se puede comparar, me parece, con un nacimiento. De por otro lado, una figura como la de Alberto Fernández, que ya de alguna manera está muy gastada por sus propios errores y en un contexto económico. Me voy a preguntar a Macri, ¿cuánto le benefició las fotitos con Antonia? Porque la pasearon a la chiquita mucho. Y eso, no lo estoy diciendo de manera burlosa, eso fue una estrategia de marketing político. Sí. Le puede dar de vuelta la imagen que a Alberto le gusta mucho mostrar de hombre común, ¿no? De este tipo que no es presidente, de que llegó a la presidencia una persona que es una persona con la que se puede cruzar uno en cualquier momento, ¿no? Hablar de paternidad, pero la verdad sobre todo su imagen de hombre común, de buena gente y demás, quedó manchada después de la fiesta de Olivos, por lo cual me parece que puede ser quizás un ratito que le puede servir al presidente, y además estamos muy lejos de las elecciones, ¿no? Más allá de que puede haber fotos con Francisco en plena campaña electoral. Perdón, te aporto algo ahí, Rosario. Me parece que, el mayor problema desde mi punto de vista de la imagen del presidente es la falta de autoridad. Lo que necesita el presidente es un baño de autoridad, más que un baño de hombre común, ¿no? Me da la sensación, y un hijo no creo que le pueda dar eso, ¿no? Que es lo que le falta. A ver, para mí es una estrategia vieja, ¿eh? Yo digo que ya estamos, por suerte, en un nuevo mundo, un mundo más abierto, en donde el esquema del padre de familia o la madre de familia no te garantiza tener mejor imagen que alguien que no tiene una familia, que no tiene hijos o que están separados. ¿Cuántos matrimonios, Ro, hemos visto pasar, Martín, Dari? Matrimonios de la política que estaban separados hace rato, pero los obligaban a disimular esa noticia por miedo a que carcoma su imagen. Ojo, dicen que, ¿te acordás en el debate presidencial 2015 que el beso que no se dio Daniel Scioli y Karina Rabolini le complicó la elección a Daniel Scioli? ¿Te acordás de eso? Sí, claro que me acuerdo. En contraposición con el de Macri, claro, Julián Aguado. Claro. El que se notaba la diferencia, digamos. ¿Cómo me dice eso en términos de si imposible. le suma o le resta o si le sacó votos o no le sacó votos? Me parece que es muy difícil de medirlo en esos términos. Yo creo que ya este tipo de cuestiones no genera
el caudal de lo que generaba de lo que antes. generaba Yo digo antes. que si se Con un hubiese tenido 6% de que... inflación mensual, ¿no? Eso les iba a decir, si hubieran tenido que programar la cesárea, perdón, pero la verdad El que uno miércoles sabe era. que estas cosas se programan también, tendría que haber sido el miércoles, a ver si empataban con la estadística oficial, que por lo que se proyecta Y además, va a ser sumamente negativa. Por lo menos lo que fue el embarazo no lo expusieron en términos No. políticos, no jugaron. Salvo además, la porque venían, revista- porque es cierto, venían de la con lo fiesta de Olivos, y el cumpleaños de obviamente. Fabiole, no podían... Pero por ejemplo, hasta exponerlo. ahora no se conoce ninguna foto de Francisco. No. Las patitas. Solamente la información y la noticia de que nació. Digo, por lo menos hasta ahora no han expuesto eso. Hay que ver qué es lo que transcurre, sobre todo en campaña electoral, si se presenta la reelección. Totalmente. Gira la rueda de temas en Para que sepas, porque la tarde viene caliente, picante. Vamos a retomar en un ratito nada más los temas políticos y económicos, pero vamos a lo que pasó hoy en la calle. Hoy una manifestación que se estaba dando justo en el epicentro neurálgico del centro, que es la calle Lima, tuvo como contraparte, por un lado, los manifestantes que eran del área de la cultura, manifestantes del Inca, pero por el otro lado, algo que el viernes avisoramos podía suceder. ¿Qué iba a pasar si concretamente Larreta aplicaba esa mano dura e impedía que los manifestantes tomen la calle? Veamos un poco lo que el viernes decía D'Alessandro, el ministro de Seguridad, en Para que sepas. Todos los días hay una cultura en este país que se ha instalado que ante cualquier reclamo se corta la calle. Impedimos los cortes, muchísimos más cortes de todos los que se ven. Lo que pasa que, por supuesto, se lleva a la foto la situación del otro día. Ahora, los recursos son finitos. Yo hoy estoy poniendo miles de policías, 1.500 policías, 1.300 policías, 2.000 policías, para ordenar que no se corten las calles. ¿A usted le parece que ese recurso que tiene que estar dándole seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad estén destinados a mantener que se pueda circular en las calles? Por eso lo que yo estoy diciendo, el recurso es finito. Si hoy tenemos 17 millones de pobres, si mañana tenemos 20 millones de pobres, no va a haber policía que nos alcance. Marcelo. Entonces, no esquivemos el foco de la situación. Nosotros vamos a actuar con firmeza, vamos a hacer lo imposible para evitar estos cortes totales. Ahora, sabemos perfectamente todo que esto se soluciona con una decisión política. Bueno, lo anticipaba y era la política que él ya había anticipado como ministro que iba a llevar adelante en lo que respecta al dominio de la calle. Y en efecto hoy lo vimos. Era una manifestación que tal vez en otro momento no hubiese sido reprimida, pero esta vez la intransigencia de los manifestantes que decididos a cortar esa parte de la calle sin el abordaje necesario para contemplar que por algún lado, para una parte lateral, pasaran los autos, tuvo como contraparte el accionar policial. Está Marcelo Padovani, que hizo toda esta tarde esta cobertura. ¿Cómo te va, Marce? Buenas tardes. Buenas Marce, tardes a la querido. audiencia y a los compañeros del piso. Te cuento. Sí. Esto dio resultado. Le pido al compañero sonidista además si me puede cortar la vuelta. Así podemos Ahí te ayudamos, charlar Marce. tranquilos y yo te cuento lo que pasó a la tarde. Vos sabés que esto que contabas de la decisión política del gobierno de la ciudad de permitir al menos el tránsito en un carril, bueno, funcionó media hora. Porque lo que estás viendo y los incidentes que vimos en el transcurso de la tarde fue cuando la policía efectivamente despejó un carril, abrió un carril, específicamente este de la izquierda. Mirá, que ahora te va a mostrar Claudito Merino. Entre paréntesis te cuento, a esta hora, 19:18 está cortado el tránsito. Pero por eso te digo, dio Marce, resultado una media hora. Yo recién miraba mientras Sí. vos hacías tu relato y nos acomodábamos con nuestro compañero la realidad de lo que fueron las golpizas, los empujones, se vio mucha violencia, estaba vos ahí haciendo esa cobertura, realmente fue virulento. Sí. En algún momento no sabíamos cómo iba a reaccionar, porque había muchos manifestantes, cuál iba a ser la contrarreacción. Y la realidad, lo estamos viendo ahora en pantalla, la realidad es que todo se tensó. En un momento se recuperó el dominio de la calle porque se llevaron algunos manifestantes detenidos, demorados. Ahora, vos lo que estás mostrando es que nuevamente cortaron todo. Sí, por eso vamos a hacer, si querés, brevemente, hacemos una cronología Por de cómo favor, fueron Mar. los hechos. Aquí cerca de las 3 de la tarde comienza esta protesta. Cerca de las 3 de la tarde. 4:15 aproximadamente, la infantería, la policía, una parte de la policía comienza a avanzar. Así, como estamos nosotros ahora parados, comienza a avanzar para el lado Constitución, digamos. Y a la vez intenta abrir este carril. Esto fue 4:15 aproximadamente. Lo logra, abre un carril, lo logra, digamos, de manera que hubo enfrentamientos, ¿no? Eso lo Sí, que vimos claro. en el transcurso de la tarde en la pantalla de A24. Bueno, logra abrir ese carril y a la media hora
ya la concentración prácticamente había finalizado. Estaban todos aquí sobre la vereda, mirá. Aquí todos sobre la vereda. Había un cordón de la infantería cuidando que la gente no bajara a la calle. Sí. Y algo pasó, no está claro qué, que en ese momento empezaron, se quisieron llevar preso a un detenido, a uno de los jóvenes que participaba de la marcha. Y allí la gente, los manifestantes reaccionaron y, bueno, se armó todo lo que vino después, ¿no? Ahí fue la parte Claro, más Marce. violenta. Esto fue después de las 5 de la tarde. Totalmente. Sí. O sea, básicamente la policía ahora no está allí. No vemos ese cordón policial como veíamos más temprano con nuestro equipo de A24. No por lo menos, no haciendo las veces de apertura de la calle. La policía está replegada en una parte posterior, no está a la vista de los manifestantes. Lo único que tenemos acá, le voy a pedir a Claudito Merlino que me muestre, mirá, Sí. ahí damos vuelta, es la gente de tránsito, Claro. que son 1, 2, 3, 4, 5, y el lío que tenés del tránsito acá por Lima, que es infernal, por Lima y por la 9 de julio también, mirá. Está Sí. cortado desde Moreno hasta Belgrano, esta Claro, cuadra que es porque neurálgica para pasar para Constitución. La realidad, Sí. Marce, reflexionando con vos, tomaron una porción, digamos, o recuperaron la calle en una porción de lo que es el horario pico de regreso, pero ahora que todavía hay mucha gente regresando de sus trabajos, el caos persiste. Yo te voy a dar un momentito nada más, Marce, para que vos puedas ubicarte con Dale, Clau, cómo no. y les voy a pedir a ambos que están haciendo ahí nuestro trabajo con nuestro equipo de A24, si podemos tomar algunos testimonios de esos manifestantes que aún insisten en quedarse allí para conocer en primera persona la segunda parte. Lo impactante eran las imágenes, ¿no? La decisión del gobierno de la ciudad de no permitir un corte absoluto, la agresión, la virulencia, todo lo que se dio. Esa era una parte, pero después hay un reclamo de trasfondo que te quiero dar a vos el tiempo mientras ubicás algún manifestante que le vayas preguntando, y le doy la posta a Ro para que Ro nos cuente la parte Dale. política de todo Sí, esto sobre que todo vemos. porque es un reclamo de los trabajadores del cine independiente. Lo que dicen es que hay un recorte de los subsidios, es que en realidad se le pusieron tope a los subsidios, hay una reducción de presupuesto y que están en juego 700.000 puestos de trabajo de toda la cultura. 700.000 puestos de trabajo es lo que reclaman con estos topes en los presupuestos, por lo cual piden directamente la renuncia del titular del Inca, Luis Puenzo, ¿no? Tuvo que salir hoy Tristán Bauer a decir, bueno, vamos a escuchar el reclamo, además de pedir que no se reprima, vamos a escuchar el reclamo. Incluso anticipó que puede llegar a haber algún cambio justamente en el Inca por este reclamo que se dio esta tarde. Estoy viendo allí, creo que estoy viendo a Vilma Ripoll, si no veo mal, detrás de un manifestante. Yo no Acá entiendo tengo, mucho cómo acá se han tengo a mezclado. Ingrid. Digamos, estás? también lo había Mucho visto a gusto, Beliboni. No sé bien qué tienen que ver los partidos políticos o las organizaciones No. sociales en el No, reclamo. no, te cuento. Pero ahí nos ayuda Marce. Marce, ¿me Sí. escuchás ahí? Te cuento lo de Beliboni, porque mirá, estamos justo enfrente del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando pasó esto, Beliboni justo salía de la reunión con Zabaleta, y de ahí que lo vemos a Beliboni en todas las notas, digamos. Ah, pero de Beliboni casualidad estaba por casi. el tema de la reunión con el ministro. O sea, ya que estábamos, bueno, Porque el Inca está justo enfrente, ¿ves? claro. Claro. Es una coincidencia Acá de estoy con residencia, básicamente. Ingrid. Mira, Ingrid Urrutia, ¿no? Es tu apellido y vos sos delegada. General de ATE en el Inca. Delegada general de ATE en el Inca. Marce, si querés, nos cuenta Ingrid cuál es la problemática que está pasando en estos momentos y la promesa que les hizo Tristán Bauer, que es el ministro de Cultura, que está adentro, hablando teóricamente con Luis Puenzo, que es el... Ya se retiró. Ah, ya se retiró. Bueno, ¿querés hablar con ella? Dale, ¿Le pongo los dale, Marce, auriculares por favor. o no Gracias. sé? ¿Vos? Ahí está. Bueno, Ingrid, en principio contame cómo va siendo el problema que ustedes tienen en el Inca y ya te paso en diálogo, te dejo en diálogo con Marcela Pagano en el piso de A24. Bueno, dale. Bueno, en primer lugar, decirles que la situación que atravesamos hoy, por la cual fue, digamos, esta concentración, tiene que ver con un cúmulo de problemáticas que no se vienen resolviendo, y lo que está de fondo, el principal problema, es que nuestro país se va a quedar sin financiamiento a toda la cultura nacional si es que no se prorrogan los impuestos específicos que actualmente financian a toda la cultura y que además sostienen el trabajo de muchos trabajadores estatales que están en el Inca, como yo y como muchos de mis compañeros que trabajamos y estuvimos presentes hoy, pero también en el Instituto Nacional del Teatro, en el Instituto Nacional de la Música, las bibliotecas populares, las radios y medios comunitarios. A ver, Ingrid, ¿cómo Ahí está, estás? Marce, te está escuchando Ingrid, ¿eh? Gracias, Marce. Ingrid, soy Marcela Pagano, no sé si me estás escuchando bien. ¿Mazo? Ahí está.
Ahí estamos trabajando Hola. en vivo. A ver si nos escuchas, Ingrid, allí. Sí, ahí te escucho. Mira, ¿sabés? Lo primero que te quiero preguntar, en momentos en donde la economía empieza a crujir y donde tenemos un Fondo Monetario que viene casi como un fantasma detrás nuestro, empujando las espaldas sobre los números, que vos nos cuentes por qué es necesario, por qué es tan necesario hoy para nuestra industria y nuestro desarrollo cultural el financiamiento del gobierno. ¿Cómo lo ves vos como trabajadora de esta parte, de este sector tan importante de la economía? Bueno, en primer lugar, decir que si no hay financiamiento estatal a la industria cultural, no habrían puestos de trabajo. Es decir, entonces están en riesgo no solo los puestos de trabajo que desempeñamos los trabajadores estatales, que llevamos adelante las políticas públicas de cada uno de esos organismos, sino también los trabajos indirectos que se producen y están en funcionamiento a raíz de cada una de las industrias. Puedo hablar del cine, Ingrid, del teatro, llevar adelante un festival también tiene una estructura y una cantidad de trabajos que se perderían. Vamos a ese punto. Recién nuestra compañera estaba dando, Rosario, ayer de un número, 700.000 eran las personas 700.000 puestos de trabajo en peligro es lo que dicen que puede llegar a haber. Bien, Ingrid, contame, ¿son 700.000 puestos de trabajo directo? ¿Estamos hablando de 700.000 empleados públicos o está combinado con esto que vos acabás de marcar? No. Claro, son 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos, es decir, los trabajadores de los organismos específicos y también todo el andamiaje que se pone en funcionamiento para que una película se pueda producir, para que un ciclo artístico circule en distintas salas de teatro independiente, para llevar adelante, por ejemplo, los 24 festivales regionales que existen de música en nuestro país, y bueno, todo lo que implica, además, las radios y medios comunitarios. Sí. Si no tienen ayuda estatal, la verdad es que se pierden, dejan de existir. Y ahí hay un debate bastante importante, que es quiénes van a financiar la cultura, cómo nos contamos nosotros, la historia que queda de nuestro pueblo. ¿Van a ser los capitales privados o el Estado tiene que estar ahí? No, para nosotros el Estado tiene que estar ahí garantizando una mirada y un cine que lo defendemos, independiente, federal, que sea inclusivo, que tenga perspectiva de género. Digo, cualquier tipo de plataforma o capital privado no va a contar la historia de la lucha de las madres de Plaza de Mayo, la lucha de las mujeres por el derecho a decidir, que nosotros mismos o el cine independiente. Ingrid, está clarísima tu postura. Déjame preguntarte, perdón que insista tanto con los números, pero también sabrás entender que alguien del otro lado dice, y mira, yo me la tengo que rebuscar y a mí nadie me ayuda, tengo que pagar impuestos. Ustedes cuando escuchan esa posición en una economía que está en llamas, estamos hablando de una situación económicamente crítica, ¿qué le respondés a ese trabajador que dice, a mí nadie me ayuda y yo tengo que salir adelante solo sin la ayuda estatal? Bueno, en primer lugar, que los trabajadores de la cultura, digo, a estos puestos de trabajo que son indirectos, primero, no son trabajos, es decir, son técnicas de la televisión y demás. Ustedes saben que hay sindicatos, o sea que los salarios se establecen todos los años por paritaria, y me refiero a los sindicatos cinematográficos, a los sindicatos de televisión, o sea, eso está regulado, uno se pregunta, son trabajos, está muy Que interesante. es un sector que no tiene... Yo veo muy interesante lo que decís vos. Es un sector que trabaja como a demanda, ¿viste? Yo recalco algo que es muy interesante de tu abordaje sobre, por ejemplo, cómo se cuenta la historia y si eso debería ser solamente en manos privadas. Pero también es cierto que los negocios que no funcionan en el sector privado no los puede sostener el Estado. No hablo de esta industria, hablo de todas. Me pregunto, si esto quedara en manos del sector privado, ¿no hay forma de que el trabajo de ustedes pueda ser absorbido por las empresas privadas? No, porque el debate acá, está muy buena tu pregunta, es que lo que estamos a punto de perder es soberanía cultural. Y si nos queremos comparar con otros países, digo, en Europa del Norte todos los estados y todos los gobiernos financian con fondos públicos a la producción cinematográfica. Hay una gran diferencia. Nuestro país tiene Oscars. ¿Sí? Acá, sí. A nosotros nos conocen en el mundo por lo que producimos. Si nosotros dejamos que se pierda esta posibilidad de financiar y que estos impuestos sigan yendo a los organismos específicos,
en realidad estamos a punto de perder también otra joya de la abuela, como se dice. Así como defendemos nuestras montañas, nuestro mar y demás, la soberanía cultural es un bien. Ingrid, acá mi compañero por constitución se tiene que Martín garantizar. Angulo quiere cruzar Es un opiniones derecho con humano. vos. Te pongo también a mis compañeros delante para que charlen con vos. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas noches. Sabés que Dale. hoy con el Hola, reclamo que buenas están noches. haciendo ustedes se puso, digamos, se volvió a poner en discusión otro de los debates públicos que hay, además de, por supuesto, lo que vos estás planteando, que tiene que ver con los puestos laborales, la crisis económica que está atravesando el país, y este otro tema tiene que ver con los cortes de calle. Hoy ustedes hicieron una manifestación frente al Inca cortando una calle. Te pregunto si este corte de Ay, calle... la verdad me viene bárbaro tu Sí. pregunta. Yo te quería ¿Sabes por qué? Sí, pero te la hago y me decís. Te quería preguntar si llegan a este corte de calle después de otras instancias previas en las que no tuvieron respuesta y si ustedes coordinaron en un primer momento con la policía de la Ciudad de Buenos Aires dejar un carril libre para que el tránsito pueda circular. Sí, imagínate que yo soy delegada de un sindicato, que mi junta interna es combativa, que represento a los trabajadores, pero las asociaciones, para muchos sectores de la cultura, esta era una gestión amiga, una gestión del gobierno nacional y popular, pero esta fue la misma gestión que no recibió a los sectores de la industria durante todo este tiempo, incluso durante la pandemia. Entonces no es que no hubieron instancias de diálogo o reclamos, se elevaron cientos de notas, se pidieron audiencias, las instancias democráticas con las que tiene que funcionar el instituto no funcionaron, entonces por eso llegamos a la concentración de hoy después de haber nunca los agotado todas esas atendieron, instancias. nunca Es les más, dieron una el respuesta. ministro de Cultura nos recibió, claro, el ministro de Cultura nos recibió a 6 compañeras, mujeres, el 11 de marzo, después de que lo cruzamos en la calle en la movilización del 8M. Nosotras, imagínate, hiper preocupadas por la situación, que cada vez se va acercando el plazo de perder nuestros fondos y nuestros puestos de trabajo, que por eso es que nos recibió. Entonces, la verdad es que cuando quieren contraponer quiénes cortan la ruta, si la demanda es justa, no, yo a toda esa gente le digo que está demostrado en nuestro país que si no cortamos, si no nos concentramos, acá no se resuelve nada. Y esto fue un triunfo, porque nos concentramos acá de manera pacífica y la verdad es que nos vamos no solo con una escucha, sino con el compromiso de que el gobierno nacional va a tomar cartas en el asunto y van a haber cambios. Porque eso fue una de las cosas que también nos manifestó el ministro en la reunión. Tuyos manifestantes que fueron demorados, o por lo menos eso vimos con nuestra imagen, que nuestro móvil estuvo allí haciendo cobertura. Digamos, el saldo es favorable, pero... estudiantes... Sí. Contanos, ¿sí están todavía demorados? No, bueno, pero por supuesto, o sea... Punto número 1, no puede haber detenidos presos por manifestarse en democracia. Ya reclamamos, han liberado a 2, el otro sigue demorado, ¿Y eso no le van a Ingrid, hacer ¿eso causa por y qué lo están se siguiendo los produjo? abogados del propio sindicato. ¿Por qué se produjeron las ¿Por qué se detenciones? produjo? ¿Cuál fue el Porque enfrentamiento? en realidad la policía, el jefe del operativo se acercó, le dijimos que íbamos a estar una hora y media, que iba a ser una radio abierta, que después nos íbamos a dirigir a la puerta del ENER, donde estaba pensada una clase pública, porque ahí se está reclamando que se convoque a elecciones al rector, que le prorrogaron el mandato sin decirlo, y por otro lado, que no despidan a la secretaria académica. Bueno, toda esta situación hizo también que, imagínate, o sea, fue la propia policía del gobierno de la ciudad que obviamente alguien le dio la orden. Nosotros estábamos acá haciendo y llevando adelante una radio abierta, empezaron a corrernos, dejaron un carril, después detuvieron a 3 pibes. Por eso se desmadró, digo, la responsabilidad es política de quienes dieron la orden, por eso también el ministro tuvo que hacerse presente. Por eso digo, bueno, después de toda esta concentración, la verdad es que el saldo, no lo digo por los detenidos, que los queremos libres ya, porque nos queda solo uno, pero fue positivo en los términos de que logramos algo concreto. Ahora, el Ingrid, compromiso del gobierno nacional y del ministro de Cultura es que va a tomar cartas en el asunto y van a haber cambios en el Inca. Eso es un compromiso asumido que no fue anunciado oficialmente, digamos. Esto Sí, asumido extraoficialmente le han por el comentado ministro ustedes. y lo dijo en conferencia apenas salió. Ah, bueno, este es un punto importante. Apenas salió del instituto que se reunió con los trabajadores, con ATE Inca y con referentes asociaciones y del Consejo Asesor, manifestó eso, sí. Bien, Ingrid, sí, es un programa que justamente se caracteriza por tener todas las voces y todas las opiniones. Es muy clara tu postura y además nos gusta mucho charlar con vos porque ¿cuántos años tenés? ¿Sos joven?
digamos, crees en la cultura y estás Tengo trabajando 36. y estudiando en la cultura. ¿Cuántos años tenés? 36. 36 años. Somos contemporáneas. Me doy vuelta, giro, te pido por favor que te quedes y escuches. Está con nosotros un empresario pyme que también para nosotros es representante de un sector que muchas veces se queja por no recibir ayuda. Está Gustavo Lázari con nosotros, que además de ser economista, siempre insisto, es de los que insiste en apostar al empresariado y en un sector pyme muchas veces castigado. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por... Por favor, vos estabas escuchando recién en nuestra nota, está Ingrid todavía allí. Cuando escuchás, ¿qué te genera el hecho de que haya, por supuesto, personas que sienten que hay un riesgo en este recorte que sabíamos que se iba a venir? El recorte del gasto público tiene como contraparte que hay una eliminación de partidas. A alguien le va a tocar ese ajuste. Cuando escuchamos en primera persona, uno se detiene y escucha las historias. ¿Qué te parece a vos, que sos un empresario que muchas veces dice nunca nos ayuda el Estado, ni siquiera postergando los vencimientos de impuestos? Mirá, en primer lugar, yo creo que la ayuda que le tiene que dar el Estado al sector privado es no aplastarlo. Esa es la mejor ayuda que puede dar en un contexto donde la Argentina es un país muy hostil a la inversión y al trabajo privado. Te hago un pequeño paréntesis. En este mismo momento, en Resistencia Chaco, hay un sindicato bloqueando a un corralón de materiales que inauguró una sucursal hace 10 días. Con lo que necesitamos desesperadamente en la Argentina, trabajar, producir, dar empleo. Un tipo da empleo, crea un trabajo y la mafia del sindicato se le para enfrente con algún argumento bastante disparatado, con el único objetivo de coimearlo. Y el Estado ahí no aparece. Respecto a la pregunta tuya, por eso te quiero hablar de un clima muy hostil. Entiendo la postura y me interesan las distintas miradas. No solo tiene que ver con una estructura impositiva que es inviable, absolutamente sobredimensionada, en un país que tiene la mochila mucho más chiquito, la espalda mucho más chico que la mochila, pesa mucho más el Estado de lo que lo podemos llevar. Yo creo que esta discusión, y con todo respeto, yo respeto, Ingrid se llama la señorita, sí, Ingrid. A su reclamo y respeto su posición, pero yo creo que hoy el sector privado argentino no puede cargar con ese gasto. Más allá de lo del fondo. Yo creo que el sector, disiento cuando dice que el sector privado no va a financiar eso, el sector privado puede financiar toda la cultura existente y mucho más si nos sacan las mochilas y podemos trabajar. Ahora, si no nos dejan laburar, no va a haber ni para pagar los impuestos, ni para financiar la cultura, ni para financiar nosotros mismos. Esto es así de simple. La Argentina tiene una enorme tradición de financiamiento privado de la cultura, enorme, y yo creo que lo puede volver a hacer. Ahora, ¿de qué depende? De que no nos revienten a impuestos. Lo que le pasa a la señorita, de que me parece que yo disiento, creo que el Estado no debería tener esas funciones. Vos pensás que la industria de alimentos tiene 500.000 personas empleados en forma directa. Recordamos que Gustavo es empresario pyme de una de las industrias que está puesta bajo la lupa, Es la industria de alimentos, por eso hace referencia. Pero como empresario pyme sabés perfectamente, y has pasado por distintos rubros, además de ser economista, que la cosa está complicada y que por algún lado va a caer el ajuste. El tema es que, claro, nadie hoy está en condiciones también de absorber dentro del sector privado a ese empleado público. No se puede reemplazar hoy, no logran ese empalme. No, lógico, no, por supuesto. Y vos fíjate, si un tipo abre un corralón y a los 10 días lo tiene a Moyano, que tiene ya una sentencia en contra en San Pedro, y el tipo a los 10 días no le importa nada y hace el mismo delito que hicieron en San Pedro, con una impunidad absoluta, así crear empleo es cada vez más difícil. Yo creo que el sector privado tiene que crear empleo. La Argentina necesita 400.000 empresas más, para eso hay que bajar los impuestos, hay que desregular y hay que darle, porque yo entiendo el reclamo y entiendo la angustia, porque cuando no tenés soluciones, la calle se pone tensa. Entonces, este gobierno no está está atendiendo un ajuste sin decir, muchachos, la salida es por este lado. Claro, la no calle estás dando... obviamente se te va a poner tensa. Ahora nos decía Ingrid que los recibieron y que les dieron una directriz, lo que no significa que en 3 meses cuando venga el Fondo Monetario no se vuelvan a revisar esas partidas. Ingrid, ¿escuchaste la mirada? Quiero que quede claro, Gustavo? ¿no? Sí. Yo quiero que quede claro que nosotros no estamos diciendo que el sector privado no tiene que producir cultura. Lo que estamos diciendo es más, bienvenido porque se crean puestos de trabajo. También, ojo, la alerta, porque la situación que estamos atravesando también hace que puede ser un veranito económico para varios sectores técnicos de nuestro país que se dedican a la publicidad, que se dedican a la edición, al sonido y demás,
pero que es pan para hoy, pero hambre para mañana. Lo menciono por las condiciones de trabajo que se vienen deteriorando y no podemos negarlas, y también a nivel salarial, porque lo único que pierde, que me disculpe, yo la verdad no puedo acercar posiciones con un empresario, porque soy delegada general, yo defiendo trabajadores, entonces en esa, yo la verdad no puedo acercar posiciones ahí al respecto. Lo que sí Pero puedo decir te hago una es que pregunta, los sectores Ingrid. privados está bien que hagan, que generen trabajo, pero Sí. ojo con las condiciones, y que ahora estamos hablando de la cultura, ¿sí? Que la Sin cultura duda es que esto otra va a ir cosa. sector por Primero sector. que es un derecho constitucional. Déjame preguntarte, déjame hacerte una pregunta. Vamos de nuevo al núcleo de la tensión. ¿No se puede hacer protestas sin obstaculizar ya sea o el normal tránsito o el normal funcionamiento de una empresa? Ya que justo mencionás que además de tu aporte a la cultura Mirá, como sería bárbaro trabajadora no sos hacer delegada ningún tipo de gremial. protesta. La verdad es que estaría ideal no hacer ningún tipo de protesta. Imagínate que a nadie nos gusta estar acá cortando, pasando frío a los trabajadores que estuvieron 2 días para que los reciba el ministro Zabaleta. No, a nadie nos gusta protestar, no nos gusta levantarnos a las 5 de la mañana o sea, lo hacemos por una cuestión básica. En primer lugar, la solidaridad. En defensa propia, porque yo estoy acá en defensa propia y de los puestos de trabajo que están en riesgo, pero además porque hay funcionarios que no escuchan. O sea, si nosotros ante cada situación tuviéramos las puertas abiertas, hubieran diálogo y además se avanzara en resolver los problemas concretos, la verdad es que no haríamos ningún corte. Pero bueno, no hay soluciones inmediatas y el derecho a la protesta además es un derecho constitucional. O sea, yo tengo el derecho a protestar y que sea visible. Y es tan importante esto que la verdad es que vamos a seguir haciendo acciones. Todos los sectores audiovisuales que nos organizamos en Unides por la Cultura, nos preparamos para un año de muchas acciones. Incluso frente al Congreso vamos a hacer una gran concentración que tenga carácter de festival para visibilizar esto, porque nos atañe no solo a los trabajadores, sino también a todos los estudiantes que se están formando en las casas de estudio, audiovisuales, teatro y demás, que no van a tener trabajo. Ahora, en este Ingrid, me quedo con 2 cosas que vos dijiste. Por un lado decís, bueno, no nos queda otra que protestar, tenemos el derecho a hacerlo, cortar la calle. Es discutible que una cosa es el derecho a la protesta, otra cosa es cortar la calle, pero dejo al margen eso. Dijiste vos algo antes, que es cuando Lázari te hace una pregunta, dijiste, bueno, yo no puedo acercar posiciones con un empresario. Lo cual, te pregunto, ¿cómo es que si sos delegada sindical no puedes acercar posiciones con un empresario? Entiendo que va a haber un conflicto de intereses, lo entiendo, pero no estás ni siquiera dispuesta a llegar a un punto intermedio. Yo defiendo trabajadores, te imaginarás bien, pero hasta incluso yo te digo, ¿quién es la patronal en mi sector de trabajo? El gobierno, los ministros, y yo tengo que defender que la verdad que trabajar 8 horas por día de lunes a viernes por lo menos tengamos un salario que nos permita vivir dignamente. Eso es lo que estamos reclamando en todos los sectores, no solo del Estado. ¿Cuánto es más o menos el sueldo promedio? Ustedes también, como periodistas y demás, imagino que nos pega a todos, no solo la inflación, sino también el ajuste. En la cultura, sector que estamos empezando a conocer un poco, por suerte cada vez más, digo, ¿cuál es el sueldo promedio? Porque estamos mirando sector por sector y la verdad que los sueldos están bajos. Cuando vos mirás la canasta de pobreza está bajo, promedio. ¿De cuánto estamos hablando? El sueldo promedio. Y es difícil establecer, primero está regulado, por los sindicatos como SICA, como SATSAI, dependiendo la rama, o sea, eso está en todas las páginas de los sindicatos, lo pueden identificar, pero además lo que... Pero más o menos de la gente que vos defendés, de tus trabajadores. Nosotros somos trabajadores estatales, mirá, hoy el salario promedio dentro del Estado es en la línea de pobreza. O sea, de eso estamos hablando. Y cuando uno empieza a trabajar, es el propio Estado el que nos precariza, porque trabajamos como monotributistas. Eso implica que no tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo y un montón de otros derechos. ¿Vos estás en esa situación? ¿Vos no tenés aguinaldo? ¿no? ¿Estás subcontratada? Yo estoy precarizada, no. Yo estoy precarizada, estoy contratada. Soy planta transitoria dentro del organismo, no estoy en planta permanente. El organismo solo tiene el 38% de trabajadores en planta permanente, así que imagínate solo el 38% que todavía falta mucho para que... de los trabajadores del Inca son empleados que tienen un trabajo firme. Todos los demás son por contratos... Que tienen garantizado, como dice la ley de empleo público, la estabilidad. Todo el resto no lo tenemos. Bien, y insisto en esto para saber... ¿De qué sueldos hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de tu situación? No me digas el número exacto, pero más o menos. ¿Mi situación? Sí.
yo además soy profesional, entonces mi sueldo es de 90.000. Pero vos estás cumpliendo Tenemos el convenio horario propio, porque nosotros además... Vos cobras 90.000 pesos por tu trabajo en el Inca, que lo haces aunque no estés en ese 38% fijo, sino con un trabajo inestable o precario, como nos están mencionando, lo cumplís un horario, digamos. Sí, nuestra jornada laboral por convenio es de 7 horas y media, sí. Bien. Bueno, y vos tenés un Somos plus, trabajadores decías. audiovisuales, eso lo quiero aclarar porque no es lo mismo que en cualquier organismo del Estado, ¿sí? O sea, acá se pone en funcionamiento un canal de televisión como Cinear, una plataforma, se pone en funcionamiento un cine que además tiene jornada desde la tarde hasta la noche. Digo, no es cualquier cosa el Instituto Nacional de Cine. No, estamos no es un hablando de un organismo organismo como muy otros organismos. importante. Pero con vos estamos empezando Sí, claro, a conocer por el eso. detrás Y del reclamo. Y además tiene trabajo calificado. Bien, entonces, vos decís, por supuesto, como todos los trabajadores, hay que mejorar los sueldos, pero en tu reclamo particular está el tema de la inestabilidad laboral. Vos decís, yo cobro 90.000 pesos. No, nuestro reclamo particular acá en el organismo tiene que ver con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el canal Cinear, quienes llevan adelante todas las ediciones para que el canal funcione, no tienen islas de edición. Muy paradójico, ¿no? Un Instituto Nacional de Cine que sabe que los trabajadores que editan deberían tener cierta luz, aislarse del sonido, tener auriculares, visualizar, porque como generamos ciclos de visualización en el resto de los museos y demás, deberíamos tener las condiciones. Bueno, hoy, la verdad, hoy fue un reclamo, hubo una reunión de trabajadores a mitad de la mañana justamente porque no están teniendo condiciones de trabajo. La Cinemateca también, la Cinemateca es la que cuida, resguarda todo nuestro material histórico, el fílmico, tipo la hora de los hornos, lo que se filmaba en 35, todo eso tiene que estar en condiciones específicas. Bueno, esas compañeras, que son 3 las que trabajan en el área, no tienen condiciones de trabajo. Dame un punto acá, Ingrid. ¿Quiere Darío Misraji, nuestro compañero, hacer algún aporte? Un instante te pido nada más. Sí, porque volvemos, digamos, un poco al inicio, porque vos hablás del planteo de él respecto de las islas de edición. Digo, entiendo que sería ideal que se pueda trabajar en mejores condiciones, todo, pero vos sos consciente, digamos, de que la situación de emergencia en la que está la Argentina, digo, el nivel de agujero presupuestario que tiene el Estado. Pedir islas de edición en este contexto, ¿no te parece que es como una cosa excesiva frente a lo que puede hacer el Estado con más de 40% de pobreza? En digo, realidad, entre otras cosas? a ver, más que una pregunta es una reflexión. No, la verdad es que no me parece excesivo que tengamos que tener las condiciones de trabajo que nos merecemos. Porque en los canales también, cuando se saca a un trabajador, un periodista en la calle, tiene que tener todas las condiciones. O sea, no se puede sacar a trabajadores precarizados. No me parece una locura que para tener que editar, para que salga en funcionamiento y tenga todas las condiciones, nuestro canal, que depende del Inca, que no es una plataforma privada, sino que es la pública, es la que deberíamos difundir. Claro, pero ese es el dinero del Estado no me que parece una locura, escasea, me parece que es parte del derecho. Digo, ¿Cómo? es el dinero de los contribuyentes en un contexto en el cual no hay plata para prácticamente Miren, nada. hay compañeros del INDEC y que esto no se lo puede cuestionar nadie. Los trabajadores del INDEC dicen, según todos los análisis mensuales, que tendríamos que vivir con un salario de 138.000 pesos para estar en el AMBA. O sea, hoy, ustedes, ¿cuánto alquilan? Digo, el alquiler 3 ambientes, si tienen un IGE, o sea, están... Pero vamos al foco de la cuestión. Entonces, como bueno, el sueldo me tiene que garantizar las condiciones de vida. Por eso, tu segundo reclamo es el salario, trabajamos. el billete en el bolsillo, pero tu primer reclamo es la estabilidad laboral. Dame un punto acá, vamos de nuevo con Gustavo como empresario. A ver, es entendible, ¿no?, que también haya pedidos de estabilidad laboral. Yo me pregunto también, Gustavo, si se puede hacer así con un chasquido y pedir que vengan empresas. Este es el rubro de la cultura, ¿no? En particular yo te diría, a priori, debería suceder, debería pasar que haya interés sobre Argentina. ¿Por qué? Porque el costo que tiene hoy Argentina de financiar proyectos cuando vos venís con dólares, con un tipo de cambio tan alto, tan desfasado, es mucho más beneficioso que si vas con esos mismos dólares, lo que te rinde hacer este tipo de inversiones, digo porque son productos que tienen un plazo en el tiempo, se graban X determinada cantidad de tiempo, una película, una serie, lo que sea, lo podés proyectar más fácil. Rinde más venir con dólares a Argentina que ir, por ejemplo, a Chile o a Paraguay. Mi pregunta es, ¿qué está pasando que no vemos empresarios, ni siquiera para venir a hacer financiamiento de corto plazo? Mira, en primer lugar,
permitime responder. Yo no tengo ningún problema, al contrario, es un gran placer hablar con trabajadores, sí, interactuar. aparte todo muy pacífico. Interactuar, aprender, todo el día lo hago. En la Argentina hay 600.000 pymes que estamos creando 6 millones de puestos de trabajo del sector blanco formal. Hay 7 millones de puestos de trabajo en el mercado informal. Eso lo crean las empresas. Eso lo crea la relación entre empresarios y trabajadores. La señorita habla de carencias físicas y yo te puedo asegurar que en el sector privado hay menos probabilidad que haya esas carencias físicas para el trabajo. Porque si las hubiera, tendrías menos ventajas comparativas y tu competidor te ganaría en la competencia. Entonces, el mismo sistema te lleva a tratar de mejorar cada día un poquito más. Es una gran pena no poder establecer el diálogo, para mí es una oportunidad perdida. Ahora, vos me preguntás, ¿qué pasa que en la Argentina no se invierte? En la Argentina tiene un escenario hostil al sector privado. Pero ni siquiera en el corto plazo, ¿me entendés? No te digo que vengan, montes una empresa. Vos fíjate que ni en la cultura lográs que vengan para, no sé, hacer una grabación de 8 meses. Yo no tengo ninguna duda que todos los proyectos que a Ingrid le entusiasman, incluso en la temática, lo puede hacer el sector privado. O sea, el sector privado, no tengo dudas de eso, ni me pondría a discutir. Pero el punto es, vos fíjate la hostilidad que todos los días hay una noticia en contra del sector privado. El sector privado, el capital es muy celoso. Si yo te invito a comer a mi casa un asado y te digo, sí, pero a la salida hay una barra brava que te va a romper el auto, vos no vas a venir, por más que la entrada sea muy seductora. ¿Ok? Entonces, en la Argentina, ¿qué pasa? El que ingresa capital por algo, que no es que ingresa de Holanda, de Seychelles, de Suiza, el que lo saca de una caja de galletitas o quebón, de lata, y lo pone a trabajar, sabe que se corre el serio riesgo que la voracidad fiscal se lo coma. Y la Argentina además tiene un cuasi-estado en buena parte de la justicia, en buena parte de los sindicatos, que atacan al sector privado. Fíjate, el fin de semana tuviste una noticia que ocuparon terreno. Si es de día, no es delito. O sea que en la Argentina, para que tengas una idea del grado de delirio en que estamos, la rotación de la tierra te define qué es delito y qué no es delito. Porque si te rota un poquito más la tierra y de noche parece que es delito. Un delirio absoluto. Tenés sindicatos como el de Moyano atacando pymes a diestra y siniestra, coimeándolos a 4 manos. Tenés 180 impuestos, 100 mecanismos de recaudación. Sí, porque como decimos una cosa, recién veíamos a Ingrid que se tuvo que ir, me están diciendo en el móvil, pero tenía que cumplir con su tarea, pero 36 años llevando de manera honesta, creemos por lo que nos está explicando su reclamo gremial, eso es una cosa, y otra cosa son las organizaciones que se generan alrededor de los delegados gremiales, como por ejemplo lo que sistemáticamente conocemos como coerción sobre el empresario. Por supuesto, yo te distingo totalmente lo que es un sindicato y lo que es una mafia. El sindicato es una cosa, está fuera de discusión, está en la Constitución, punto. Disculpame que contesté, yo no sabía que se había retirado, ¿no? Si no lo había nombrado. Pero permitime que cuando hablas también de estabilidad laboral, también la buscan las pymes la estabilidad laboral. Y no tenemos. O sea, totalmente. Cuidado con eso. Hoy tenés 3 millones de personas trabajando en el sector público, que está muy bien, creo que está muy sobredimensionado. La Argentina no puede tener un Estado del 45% del producto, no lo puede llevar. Yo primero hago una discusión que es utilitaria. ¿Lo puede llevar? No, no lo puedo llevar. Listo. ¿Cuál es el punto, un Fiat Gustavo? 600, ¿le puedo poner 14 toneladas hacia arriba? No, porque el bicho se rompe. El problema es cuando el gobierno no promueve medidas para absorber, aunque sea paulatinamente, a ese empleado que está en la esfera pública para que ese empleado pueda ser un empleado privado. Yo no tengo la menor duda, para que te quedes tranquila y que la gente se quede tranquilísima. La Argentina hace la reforma impositiva que tiene que hacer, la reforma laboral que tiene que hacer, y absorbemos toda esa gente, olvídate. La encuesta del día versa sobre lo que sucedió hoy y tiene que ver justamente con la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mantenerse firme en su postura y que no hay ningún reclamo que vaya por encima del normal tránsito. Recién Marce Padovani con nuestro equipo, con Claudio, nos decía, mirá, vos ves las cámaras ahora y en rigor ya ahora sí está todo cortado. Es decir, fueron las cámaras, hubo un accionar policial, hubo detenidos, pero ahora de nuevo volvieron a cortar. Entonces, lo que queremos conocer, porque queremos que seas parte de nuestro programa a través de las redes sociales de nuestro canal de A24.com, es si coincidís con la idea de reprimir los cortes de calles, a favor o en contra, de qué lado estás, porque la verdad que es una postura que evidentemente no avisora grises. Y sobre esto también hay mucha polémica y hubo durante todo el fin de semana. ¿Qué hacer? ¿Hasta dónde también los políticos quieren ir a este lugar de la represión? Hoy no eran organizaciones sociales, hoy hay gente reclamando estabilidad laboral, que por otro lado uno se pregunta, ¿cómo puede ser que vayamos ya cuántos años, 10, 15, en donde el Estado
circularmente mantenga empleo con cortos plazos, contrato de corto plazo, y así, en vez de dar estabilidad o ir por concurso y tener a los mejores adentro, aunque sean menos, por lo menos le proyecta estabilidad a esta gente. De uno y de otro lado se escuchan voces y hay reclamos que son intensos. Por otro lado, recién hablábamos de impuestos. Y la realidad es que lo que te pasa a vos, le pasa al empresario. Lo que te pasa a vos en tu casa cuando decís, mirás la lista de cosas que pagas y no te da el bolsillo, o decís qué injusto tener que pagar ganancias cuando en realidad yo hago mi trabajo honestamente y no siento que el Estado me devuelva lo que yo invierto en impuestos, ya sea en una buena prestación de salud, en seguridad, en oportunidades laborales, no te lo devuelve. Cuando sentís que no te lo devuelve, es allí donde se pone de vuelta este título de reforma tributaria como algo latente. Esta gestión, por lo menos por lo pronto, no avisora un cambio en la tributación. Pero es interesante empezar a analizar el metamensaje de lo que dicen, porque están preocupados por los precios. Hoy hay un informe de FADA, que ahora vamos a poner, es el dato sin dudas del día y no sé si de la semana, que tiene que ver con empezar a ver quién gana con lo que vos pagás del otro lado. Tanto te cuesta a vos poder comprarle a tus hijos, comprarle a tu marido, comprarte a vos mismo, una buena calidad de alimentación. Tanto te cuesta, tanto esfuerzo, pero ese esfuerzo se lo lleva el comerciante, ese esfuerzo que vos haces para tener una buena nutrición, se lo lleva el empresario que está detrás de la cadena de alimentación. ¿Quién es el que se lleva la mayor tajada? El dato del día tiene que ver con eso. Es un informe privado en donde empezamos a desandar cuando hablamos de impuestos la contraparte. Lo que el Estado dice pero no hace. Lo que el gobierno dice y no hace. Vamos con el primero. Lo tuviste el otro día y lo viste toda la semana. El precio de la harina fue tema. Hay una situación persecutoria, dicen algunos del sector de la cadena de pan, sobre todo los de la molienda, en donde sienten que el gobierno se puso muy firme en que no aumente más el pan. Ahora bien, sacando el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, que por supuesto revalorizó los commodities y también la harina, acá tenemos algo que es histórico, muchachos, y que tiene que ver con quién se lleva la mayor tajada cuando hablamos también del riesgo que significa invertir en Argentina. El precio del trigo sobre el total de lo que pagás de pan es el 13%, es decir, el costo de esa materia prima es en realidad un 13%, con un 4% de la molienda. La molienda es un hombre, un empresario que dijo, yo voy a dar empleo y voy a promover un sector y una industria que también tenga posibilidades en Argentina. Del trigo hay que hacer harina. Eso es el empresario del primer eslabón, la molienda. Se lleva el 4% del precio que vos pagás, la molienda. No se lleva tanto. Ahora, el pan es carísimo. El 60% se lo lleva la panadería, pero ojo, no porque sea todo ganancia. Me explicaba hoy alguien del sector, este porcentaje se fue incrementando porque con el correr de los años hay cada vez más panaderías que utilizan la metodología de energía eléctrica, es decir, ese pan que va en hornito. Y la realidad es que el costo de la energía eléctrica es realmente algo que a ellos dicen pesa, y pesa sobre sus costos. De todas maneras, puede ser que esto haya modificado un poquito, la variable antes era un poco menos. Pero yo me quiero centrar en el lugar en el que el gobierno podría regular. Y más allá de llamar a los empresarios, uno se pregunta por qué el 23% de los impuestos que pesan sobre cada 100 que vos ponés, 23 se lo lleva el Estado de pan, de kilo de pan, ¿por qué eso no se pone en debate? Del otro lado dirás, bueno, estás tomando un ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo que no tenga que ver con el pan. Bueno, esto es la incidencia que te decía. Ahora, ¿cómo se compone la leche? La leche es oro en polvo hoy en la mesa de los argentinos. El 35% el tambo, ¿sí? El 32% de lo que pagás vos como consumidor cuando comprás en góndola, 32 de cada 100 pesos, la industria, el cuco, los que están hoy sentados y se lo señalan y ustedes se quedan con todo. Bueno, el 32%. De 100 pesos, el 32 pesos se lo lleva la industria. 7% el comercio. Ojo, porque también se puso el fantasma de los supermercadistas como quienes se llevan el stock o remarcan los precios, y pasó concretamente con la leche y con los derivados de la leche en los últimos días. Lo vamos a ver en unos días nada más. Cuando venga la estadística del INDEC, vos vas a ver que lácteos y derivados de la leche estuvieron dentro de lo que más aumentó. O por lo menos eso dicen las consultoras privadas hasta ahora. Pero el 26% es impuestos. Entonces, se sientan con los tamberos, se sientan con los empresarios, se sientan con los supermercadistas, pero no hay una terapia de grupo sobre cómo hacer para que esto pague menos impuestos. Estamos tomando elementos de primera necesidad. Pan
y leche. ¿Por qué el gobierno no recapacita sobre bajar la presión impositiva en estos dos productos? Que la verdad, algunos pueden pagar y otros no. Pero a priori sería bueno el debate, que sea para todos la rebaja. Y después ves cómo reformulás la situación y redireccionás para que no haya impuestos sobre nadie que no lo pueda pagar. Pero por lo pronto hoy esto es lo que ves. De cada 100 pesos que pagas de leche, 26 se los lleva el Estado de manera indirecta con impuestos. ¿Es lo único? No. Yo la semana pasada pensaba, cuando fuimos con Castells y mirábamos lo que se provee en los comedores, ¿cómo puede ser que no haya carne en los comedores para chicos? Ni siquiera para una vez a la semana se les puede dar carne, pollo o pescados. No hay nada de proteínas animales en esos comedores. Chicos que tal vez van allí y es su única comida, solamente se llevan harina en su pancita. Eso es condenar a la pobreza eterna a ese niño que está malnutrido. Fijémonos qué pasa con la carne. ¿Se acuerdan, no? El lío del sector con la carne. Que los frigoríficos no podían exportar, que tenían los supermercadistas que poner precios moderados. Bueno, la carne resulta ser que mirás marzo y en todos los informes privados está dentro de lo que más aumentó. Vuelve a aumentar a valores del 7, 8, 9, depende del corte que sea, o 10% mensual. Un solo mes, te estoy hablando de inflación. ¿Quién se lleva tu dinero cuando vas a la carnicería? Bueno, el 28% de lo que vos pagás tiene que ver con la cría del ganado. El 29% con el feedlot, el primer eslabón del empresariado. El 5% el frigorífico. 10% la carnicería y 28% de impuestos. O sea, el Estado se lleva tanto como aquel que decide invertir en ganado y criarlo. Con una sola diferencia, ¿no? El que invierte en ganado está arriesgando. Se te pueden morir, se pueden enfermar, tenés que tener trabajadores a cargo. El Estado cobra y vos no lo podés comprar. Es un debate que por lo menos en estas tres cuestiones me parece que Argentina no puede postergar más. No puede ser que los argentinos hoy vean como un lujo poder comprar milanesas una vez al mes. Y es lo que está empezando a pasar cuando vos empezás a preguntar, hay un montón de estudios económicos sobre cómo te percibís, si sos de clase media, si sos de clase alta, si sos pobre. Hay un montón de gente que se percibe de clase media, pero que esto no lo puede hacer. No puede comprar asado, ni siquiera una vez al mes. Son debates que me parece que valen la pena. Gustavo era el epicentro, hoy nos fuimos mezclando un poco porque los días tienen calores de discusión como lo que vimos hoy en la calle, ameritaba hablar un poco de lo que pasaba en la calle, pero es uno de los temas del día. Y vos que sos empresario y empresario pyme del sector de chacinados, te has adentrado muchísimo en estos vaivenes de la industria alimenticia. Contame por qué el gobierno cree que acá le están haciendo una trampa a los empresarios. Primero te felicito por el informe porque es impecable todo lo que dijiste. A ver, el gobierno tiene un problema muy serio con la producción. No tiene empatía con la fabricación y la producción de cosas. Te digo fuera de broma, lo ves en las reuniones. Son simpáticos con las personas, no son desatentos, pero no tienen respeto a la producción. ¿Estás hablando de esta gestión o lo estás viendo a lo largo de varios gobiernos? A lo largo de muchos gobiernos, particularmente esta gestión. Pero no creo que los demás gobiernos queden muy afuera de esto. Y te digo por qué. Porque no consideran al sector empresario como parte de la solución. Es una piedra en el zapato. Se la tienen que aguantar. Existe y bueno, listo, hay 60.000 pymes, listo, no podemos cerrar, ¿ok? Pero no la consideran parte de la solución. Si lo consideraran, muchos de todos esos problemas se evitarían. Esto se arregla con más vacas, no con menos vacas. Se arregla con más vacas lecheras, no con menos. Y cuando vas a un tambo, le preguntas, che, ¿cuál es el problema? Y el problema yo no estoy inventando nada. Repito como un loro lo que escucho de hablar con pymes por todos lados. El problema son los impuestos, el problema es la logística, el problema es la presión de la mafia sindical. No tanto de sindicato, pero con sindicato de bien en mafia es muy jodido. A Tilra, hablas de leche, preguntale a Tilra, ¿ok? Es una máquina de atacar empresas lecheras y lácteas. Y la carga regulatoria. Si vos liberás todo esto, y hay formas, a ver, cuando tenés voluntad te sobran los recursos. Entonces, hay formas, podés desregular lo incremental, podés hacer una nueva ley laboral para el nuevo puesto de trabajo, no el que ya está. Entonces, no afectás derechos adquiridos, no tenés costo fiscal. Hay forma de usar la cabeza. Podés eliminar rápidamente impuestos que son distorsivos y no te aumentan para nada la recaudación. En ese 28% hay un 6-7% que es ingresos brutos. Tiene que ser eliminado de cuajo. Está mal
diseñado Sí, desde en algún que... momento hasta ni desde se que- debatía, se aprobó la reforma tributaria, Bueno. se aprobó también con los votos Y eso- de muchos que hoy forman parte de gobierno. Y esos impuestos son mata empresas. Esos Pero impuestos son- nunca, no hay una gestión que culmine finalmente con el porque- tema impositivo. No, No, los porque no eliminan lo estos creen, impuestos. no creen. El gobierno en el fondo cree que los empresarios agarramos los costos, los sumamos, hacemos la suma, decimos, ¿cuánto queremos de margen? 25. No, le tengo bronca al gobierno, pone 35. Un delirio. Eso no es así. La realidad no es Por así. lo menos en lo que respecta a las pymes, digamos, ¿no? No. Sin duda tienen O sea, encima que las dificultades te voy a decir comerciales del algo. caso. Yo soy una pyme y quiero crecer y no quiero tener la guadaña acá arriba. Así que yo hablo tanto para la empresa grande como para la empresa chiquita. A mí no ¿Qué me decís? gusta. ¿Qué opinas vos de las organizaciones de defensa del consumidor que dicen que este gobierno está flojo de papeles a la hora de aplicar las leyes de lealtad comercial o de abastecimiento? Mira, lo único que protege al consumidor es la competencia. Lo que más protege al consumidor es la competencia. Todos tenemos que tener un marco de normas adecuado, etcétera, pero es la competencia. Saquémonos de la cabeza el concepto de formador de precios. Es una tontería grande como la casa, es un consuelo. ¿Viste? La gente va al psicólogo y dice, ¿qué te pasa? No, tengo quilombo con mi familia. O tengo formadores de precios. Entonces, consolás todos los fracasos que tienen los gestores de política pública en esa expresión. No hay tal cosa como formador de precios. Ahora, Gustavo, pero Si no lo hay- viera, deberíamos explicar por qué el formador de precios en la Argentina no forma los precios en Paraguay y no forma los precios en Chile y en Uruguay. ¿Por qué? Allá son buenos, acá son malos. Es Claro, una tontería grande como cuando la muchas casa. veces el capital es el mismo. ¿No hay en muchos sectores cartelización? Algo que se escucha de determinados rubros que manejan 2, 3, 4 empresas, no permiten el ingreso de otras y eso genera... Definitivamente no. ¿No? ¿En Y te voy a ningún decir- rubro? En ningún rubro, y te voy a decir por qué. La Argentina es un país chiquito así. La Argentina es menos que el estado de Baviera en Alemania, es menos que el estado de Carolina del Norte de Estados Unidos. O sea, no existe. De cada 100 dólares que se producen en el mundo, la Argentina produce 70 centavos. De cada 100 dólares que se exportan en el mundo, la Argentina exporta 20. No es una moneda, no entra una monedita. Por lo tanto, si vos tenés un problema de que tenés un gran jugador en el mercado, abrí la economía, campeón. Y abrí la economía y rápidamente ese jugador pasa a ser un maxi kiosco. Gustavo, vos acabás de dar en la tecla. tecla con lo que avisóramos con Cari, nuestra productora, y con Agustín más temprano podía ser el debate. ¿Hasta dónde abrís el mercado? Y si vamos a hablar de economía abierta, quizás uno de los ejemplos a nivel mundial que apostó a eso es Estados Unidos. Así que vámonos juntos de viaje, que está Adri Sack ya esperándonos para contarnos un poco cómo es esto. Ah, sí, señores, vámonos de compra. Ah, que sí, que sí. Esto me gusta. Por supuesto. Esto está pasando Yo vengo ahora. de compras, en realidad. Sí. Exactamente, acá son las 7:07 de la tarde, no en Carolina del Norte, como nombraban recién, escuché por ahí, sino en Georgia, en uno de los estados más generosos en términos alimentarios, porque yo vi algunas de las estadísticas que están en internet, pero nunca Sí. alcanza. Quise venir por mi cuenta, mira. Me encanta. vine ¿Vos con sabés el que acá changuito también está si la lloviendo? cámara me acompaña. ¿Cómo qué conectados que estamos vos y yo que Está saldríamos por- igual vestidos a hacer compras? Va de traje al supermercado. Absolutamente. Yo de que es un señor ¿Cómo? galán. No, claro, con no, corbata, querido, lleva de hacer las compras él. Estoy- ¿Qué nivel? Vos ya nunca taxi. Estoy con la corbatita. En realidad vengo de un casting para hacer la remake del Inspector Gadget, ¿se acuerdan? Que le falta Te queda bien, Así acá me los chicos dicen que qué sí. malos que son. Columbo también podría No, ser. es que Qué malos Angulo, que son en las yo te voy a contar redes. una cosa. Columbo, sí, también. Adri, Me faltaría más. cuando nosotros nos juntábamos a la tarde y charlábamos a la tarde, el que te peleaba era Don Jetsi, que decíamos que celoso, y Winocur, que también lo celo, que por qué hablas tanto con él, que por qué te pusiste eso, y ay, por qué le decís un día tuvimos que hacer una encuesta, yo le cuento a este equipo, tuvimos que hacer una encuesta para ver si el público Sí. Y la avalaba perdí. más tu look que el de los chicos, porque estaban tan celosos que Sí. hasta hicimos como un ranking. Ok, bueno, yo te digo que Angulo, detrás de esa cara de falso Messi, Es falso. es bravo, ¿eh? No, pues Se yo- pone picante en los pura, cortes. pura envidia porque Es bravo, lo bravo, admiro es bravo. muchísimo a Adrián y me encanta verlo así, la verdad que Es mutuo. Yo no me pongo te traje comiste ni los para- mocos, no dijiste lo que la dijiste verdad. ni detrás de para ir a cámara un el otro casamiento, día. imagínate para el supermercado. No. Adri, acá el público lo está Más vale. pidiendo. Yo le Viste creo- que los yo le lunes creo a Marcela. cuestan mucho. Yo estoy con un tema con el pelo y el frizz y todo. Todo nos cuesta más los lunes. Así que hoy, con vos nos vamos a divertir un ratito y de tu mano vamos a hacer como es el look con Adri Sack de fila en este Además, largó momento el para carrito nosotros. enseguida, Con ¿viste? El Rosario tipo es un- Ayerdi, que el se queda acá tipo mirándolo largó y el dice, carrito. por Es un fin, look- en vivo, inédito. Es un look para venir. Para las 20:10 A ver, decime. nunca sucedió esto en A24, el desfile de Adri Sack en vivo. Así se va de compras en Estados Unidos.
Dame la música Ahí del estamos, desfile, mirá, dale. Bien preparaditos. Ahí está, ¿Preparaditos? Va. Ah. Arriba, Adri. Vamos. Ese es para los saltitos. Lunes, Pero mirá, arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es mucho así. Tenemos que hacer así. Ya acá Gustavo Lázari, Bueno, nuestro sí, empresario el pyme, de dice acá. que sí, que le Que gusta haga. tu look. ¿Le das un 10, Gus? Sí. Sí, Pero él ¿no? habla de Carolina. Está Él quedado. habla de Carolina del Norte. No. Yo te estoy hablando de Georgia. Un estado libre de impuestos para la comida. No tenemos IVA ni nada parecido. Estoy en el ¿No extremo tenés de la IVA? playa de estacionamiento de un supermercado. No hay IVA. Acá no existe el IVA en Estados Unidos como tal. Ponme la No existe. música. Hay impuestos. Freedom. Hay impuestos. Mirá, igual no sé dónde dejé el ticket de todo lo que compré acá, porque yo quería comprar Pago en negro, pago en negro. Yo te voy a decir una No, cosa. no, ¿Vos te acordás, no? Que el ¿cómo voy a viernes, pagar? el viernes Mirá, me acá vino está. con una noticia de que yo casi me desmayo al Acá está. aire, que es Sí. que empieza a correr la viva en Sí, Estados Unidos. sí. La gente paga más barato en efectivo. Yo dije, chau. Ya está, escándalo mundial. No, pero Argentinizamos solamente- el mundo. Solamente para el combustible en algunas estaciones de servicio te hacen esa diferencia. Pero acá me decían, no hay ningún impuesto y sin embargo aparece por acá unos 7 centavos A de ver. impuesto a la comida, que no sabemos exactamente a cuál de los productos que compré. Pero atención, si quieren compraste? consolarse un poco Sí. con los... ¿Qué compraste? Mira, vamos, te ¿Es voy a para la mostrar lo que semana, es compré. para el Hago este mes? gesto para que me acompañe la cámara. Mirá, no, compré lo que estaban viendo ahí, justamente, los datos que había aportado Marcela. La leche, esta es la que Sí. compro yo. Compro de este supermercado Ajá. porque es menos pinturesca, porque parece menos pintura, ¿no? Acá Sí. la leche estamos acostumbrados a que tenga otro sabor. Y esta es... Pará, tiene 2% dame una pausa de acá. tenor graso, nada Ya, más. ya Es acá, ya Dale. acá no entiendo nada. La vaca da leche de distinto sabor en Estados Unidos que en Argentina, pero ya cuando todo creías que lo habías visto, Adrixac viene aquí con novedades. Yo conocía la leche de almendra, Mira, ahora que la leche yo de te vaca cuento. tiene distinto sabor según el país, esta es nueva para mí. Sí. Mirá, sí, y es mucho peor en el Reino Unido. En Inglaterra es directamente agua. Tenés que comprar la orgánica y es muy caro tomar leche de vaca en Inglaterra. Acá es mejor la calidad en general de los productos, sobre todo los que vienen de la agricultura, porque hay agricultura extensiva como en la Argentina, por más de que también hay agroquímicos, etcétera. Pero tiene otro sabor, no se importa, no viene la fruta madura de cámara como viene en el Reino Unido, digo ahí porque yo viví 7 años allá, y hay una diferencia. Esta botella de leche Sí. es de 946 mililitros, no llega a ser de un litro, $2. Aunque te dicen lo contrario, 400 en las pesos. estadísticas dice que Sí. el promedio nacional acá es de $1.05, que se está consigue más cara, barato. claro. Pero ¿Ves ahí donde a mí me mirás? gusta esta. Ellos también tienen inflación. Martín Ahí Angulo, que es donde un mirás- padre de familia, mire, dice, ojo con los presupuestos. ¿Cómo pesa en tu esquema de gastos la leche, Martín? No, sí, se consume muchísimo. Vos leche. que tenés Sí, niños. Pero pienso, si son $2 y lo trasladamos acá, que no es una cuenta que se aconseja hacer, pero son 400 pesos. Es cara la leche, en comparación para nosotros. Es Si vos intomable, nos hallé de chicos. leche, Pero ¿cuánto ganás? Intomable. Una leche Claro, intomable. obvio, ¿Cuánto sí, ingresás por por supuesto. hogar Te acá? corre, Obvio. Ahí, Zach, esa- ¿eh? Por eso- ¿Cuánto ganas así vos, todo. cuánto gana él? Claro, No. por eso- Mirá la delegada, Pero Jerry. así todo. Es el 10% Hablo del valor de la- estadounidense Claro. promedio, ¿no? No, por eso Adri dice la Pero no, aclaración de igualmente que ahora- nunca hay que hacer ahora la están con comparación. Nunca hay que hacer la comparación. Tengo a Nunca hay que Gustavo hacer el acá traslado. esperando que sacó el número y dice tiene un aporte para decir. No, que es el 10% del valor horario de un obrero industrial en Estados Unidos. Claro. Acá sería una leche de 50 pesos. Bueno, Eh, ahí estamos viendo, por eso necesitamos Bueno, al economista de sí, confianza, un además obrero- empresario. $12 cobraría un obrero industrial por hora acá. No, sería aproximadamente Todo es más caro, un camionero no es saludable. 22. Un 22 la hora, ¿eh? Sí, ¿Qué sí, tenés? es, Ah, mira la lo que puede flauta. llegar a cobrar. ¡Ah, la flauta! Mira, a la flauta, diríamos. Tenemos una, estamos con el chiste muy poco de lunes, ¿no? Pero esta baguette Ya nos cuesta es una todo baguette de demasiado el lunes. supermercado. Dame una buena. Ustedes Tira la flauta. No, pero el look que tenés vos, Marcela, yo me tuve que poner corbata para equipararte, porque la verdad, me mandaron una foto si es Chihuahua, lo que tenés. Pero acá somos más pobres, tenemos que reciclar todo el tiempo la ropa, hoy nos pusimos corbata para Yo le mando un para que abrazo hablen de otra enorme, cosa, por lo encarecida menos, a Cami, que es la que hace milagros conmigo, pero si vos vieras cómo entró al canal, doy fe de que no me reconoces. Escúchame, me interesa mucho el tema que tenés la flauta ahí en tus manos. ¿Cuánto cuesta eso? ¿no? Ahí está.
Esta flautita cuesta $2, así como la ves, muy cara para Escuchame. lo que se consigue en otros supermercados. Pero es una flauta que la vas reciclando, la podés ir tostando, es de larga duración. La frizás. Mejor no preguntes lo que tiene, ¿no? Pará, Claro, la te lo frizás, pongo hacés en lo que debate, quieras. porque Mejor, si acá es- te viene la descripción. Si es el pan del hornito, al otro día es un cascote. A ver, Ro, ¿a vos no te pasó? No dura. Si no lo comes en el momento, No, es freezer. imposible de comer Con después. freezer funciona, ¿eh? Sí, Si la tenés es que bueno el pesar. pan, freezer. El Y después lo calentás Sí, en el sí, sí, horno, que funciona. Si vos vieras mi freezer, eso para el día que haga la transmisión condicionada, porque es realmente muy duro de ver eso, hay muchas cosas en muchos estadios congeladas, pero el pan en particular es complicado. Ahora, vos preguntate, si un pan como este te dura 3 días, es sospechoso. ¿Qué debe tener adentro? Un pan no tiene que durar 3 días, ¿no? Este no es el de los 3 días, pero uno siempre tiene que hacer equilibrio entre los que duran y los que no duran, pues significa que tienen muchos conservantes, ¿no? Bueno, hasta Eso por ahora lo menos está lo en aprendí de mi precios, madre, en que es pesos, repostera. estás arriba. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta el valor adquisitivo. Claro. ¿Cuánto pesan los impuestos sobre el pan? Ya que tanto se ha debatido esto a nivel mundial y el otro día vimos esa estadística de la ONU que avisa y avisora que estamos tocando récords de inflación en alimentos a nivel mundial, históricos. ¿Cuánto pesa lo impositivo en el pan allá? Acá 0. Solamente en 5 estados de los Estados Unidos se cobra impuestos a los alimentos. Y hay alimentos muy específicos, como en este caso es la carne, y no cualquier carne, la carne de lomo, y esto se los quiero mostrar para que estén agradecidos de vivir en la Argentina. La carne de lomo, miren, como esta, tiene un muy pequeño impuesto. ¿Por qué? Porque además es lo que más aumentó con la inflación de este último año, que recordemos que estamos en un récord del 7.9%, que es la inflación más alta desde 1982, desde hace 40 años. Y bueno, Claro. se le pone, quién sabe exactamente para hacer qué clase de beneficio, Sí. un impuesto, pero es muy pequeño. No estamos hablando ni de un 4% siquiera. Esto es, ¿Qué es? esto Pero es con lomo. esto, Mirá, ¿quién es lomo come? sin El hueso. corte infantil. Media persona. El corte infantil. Claro. Es un canapé de lomo. Te falta Mirá, resto. esto es para comer. Esto es para comer menos que vos, Marcela, que sé que no comés carne. Por eso, Sí, pero yo es ahí carne, paso. acá te dicen, mirá, sin antibióticos, sin hormonas, sin conservantes, sin vergüenza, porque realmente es muy, muy pequeñito. Y este pedacito, ¿saben cuánto cuestan? A ver, le pregunto a Angulo Sí. que me diga, a ver, ¿cuánto cree que A ver, cuesta este Martín, pedacito Eso de está lomo? $6.50. A ver, ¿quién da más por ahí? A ver. Más, 8,90. 8,90. 8,90 dice Ro. ¿Quién lo vio? 8,90, muy bien. Gracias, me lo No, gané, me lo escuchate tenés el que teléfono, mandar. ¿en serio? Me lo tenés que mandar. Mandalo por correo. Te ganaste el lomo. Hablo de este, no pedazo de porque este ya carne. tiene dueño. Por la duda. Estos sorteos en vivo me Sé mucho de encantan. carne, sé mucho de carne. $9. ¿Cuánto pesa eso, Adrián? Esto pesa, ya te digo, 240 gramos. Está muy concentrado, ¿no? Está como apelmazadito. Adri, Pero es lo que pesa. vamos a No, hacer un no, experimento en no, vivo. 2 lucas. Abrite la baguette, 2 lucas. abrite la baguette y cortale un tercio. Sí. Porque allá en Estados ¿Que Unidos... abra? No se la hagas abrir ahora, que se le va a pudrir. Perdón, Adri, no te caes. No, pero... Te Vamos a conseguí lo la que cena. vale, Con lo que vale, le Yo estás- quiero le estás comiendo el decirte una pan. cosa, porque esto es gráfico, es visual. Para que se me En se me Estados viene el chango. Unidos, Ahí está. vos pagás la baguette y de lo que vos pagás, Es lo que le iba a dar de comer. a nada la- va al Estado, porque no hay impuesto. Entonces acá vamos a hacer en vivo el experimento. Cuando vos vas a Argentina, ese tercio que queda en la mano de Adri, ese tercio de pan, se lo lleva al Estado. Por recaudar, ¿eh? Ahí no puso inversión, por recaudar. ¿Ves? Ahí ves la baguette. La baguette versión argentina sería así. Más cortita. Sí, en es rigor. un tercio medio cuarteado. Pero sí, en realidad es un pan, ves que tiene su crocancia, digamos, ¿no? Está bastante bien. A ver, Esto va a probalo durar en un vivo día y acá. medio, más o Queremos menos. ver qué tal la calidad. Yo, no sé, a priori sospecho. No tiene buena pinta. No, Es no un tiene, pan tiene- que- para mí no tiene sabor a nada. El No. color es raro el señor. color, ¿eh? Eh, Es un color de harina 2 ceros y medio, ni siquiera 3 ceros, digamos. Déjame ir con el Pero especialista. Se deja comer. Gustavo, Se esto deja que comer, estamos no está tan viendo, mal. el bocadito de carne, la harina con ese color, hay diferencias, ¿eh? Que en la industria de alimentos argentina, nobleza obliga, siento que es mejor en calidad. No sé si Mirá, será que la argentinidad yo la soy tengo al palo. Soy respetuoso
de todos los fabricantes en el mundo, intuyo que lo llevarán al nivel de la exigencia de los consumidores de ellos. Es muy probable que sea eso. Son poco exigentes, y vos con el No, tendrán otra. Nosotros tenemos una cultura más mediterránea, más itálica, que queremos otro tipo de producciones. En el caso cuando vos te referías a la leche, tiene otro gusto, posiblemente por la alimentación tenga otro gusto. O sea, hay que tener cuidado. A veces vamos nosotros con nuestra cultura a extrapolarla allá y no nos va del todo bien. Pero bueno, eso no, yo soy respetuoso de eso. Es probable, y ojo al piojo, cuando vos tenés que alimentar a millones y millones de personas, el conservante no es una mala palabra. Ojo al piojo. Y el tema de esto que decía Adri, que de nuevo agarrate la carnecita, Adri, decía que no tiene nada inyectado, ninguna sustancia química y demás. El otro día hablando con un médico me decía, yo consumo pescados, me decía, ojo con el salmón porque en términos de calidad hay muy poco, bueno, hay demasiado con químicos que se ponen en debate hoy en cuanto a calidad. Permitime una cuestión. Primero que los gustos del consumidor, nosotros tenemos que seguir a los gustos del consumidor. Y los gustos del consumidor en algunos casos pueden ser, quiero un producto absolutamente orgánico, sin ningún tipo de medicinas, nada, bueno, listo. La realidad es que vos para producir necesitas conservar los alimentos. Si no los conservás, a los pocos días se te deterioran y no te llegan a los puntos de venta como tienen que llegar. En el sector de chacinado, yo veo el pan y enseguida pienso en una picada, imagínate. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo pesa el tema de los conservantes? Depende, vos tenés una línea de productos más con menos conservantes, porque el público está exigiendo eso cada vez más y la industria se va adecuando. Pero hay que tener en cuenta un tema que hay que ser respetuoso. Vos cuando cocinás un pedazo de carne en tu casa te dura 2 días en la heladera, el tercer día casi que lo tirás. Sí. Nosotros tenemos que conservar alimentos 90 días, porque tenemos que llegar a 280.000 puntos de ventas de todo el país. ¿Ok? Eso no significa envenenar el producto. Nuestro negocio no es envenenar a los consumidores. Nuestro negocio es que los consumidores estén contentos, felices, nutritivos, alimentados y nos vuelvan a comprar. Yo trabajo para que la gente me vuelva a comprar, no para que no me compre más. Yo no demonizo de ninguna manera, no me vas a encontrar a mí nunca demonizando la industria de los alimentos, porque hemos salvado muchas vidas. Ahora incluso el gobierno está demonizando los envases. Nada salvó más vida que el envase. Y sin embargo la están reventando impuestos. Cuidado con ese tema, porque es muy de moda, es muy lindo decir estas modas así muy europeas, pero la realidad Contame cómo es lo del es que tenemos que alimentar 7.000 millones de personas todos los días con 4 comidas, son 8.000 millones de comidas por día. Y para eso necesitamos tecnología, necesitamos industria. ¿Sí? Contame, ¿cuál es el debate? La ley de envases es una ley que está imponiendo el ministerio más fracasado de los 20, hay que ser el más fracasado de los 20, que es el Ministerio de Ambiente. ¿Okay? Se le prendió fuego a una provincia y no renunció nadie, récord absoluto en un país que es un loquero a cielo abierto, que es el Ministerio de Ambiente. Es una ley de Máximo Kirchner, una de las pocas que hizo, en la cual le pone un impuesto a los envases, al envase, del 3%, equivale como si el IVA aumentara a 24%, en el cual parte de un concepto siniestro por donde lo mires, que dice, que se llama responsabilidad extendida. Si yo te regalo esta lapicera a vos y vos la tirás a la basura, la culpa no es tuya, es mía, porque yo te la regalé. Es más, no es mía, es del fabricante. Es el fabricante quien tiene que pagar una serie de impuestos para ir a buscar esta basura esta lapicera a la basura. Entonces, los envases que se tiran en las calles, las culpas las tenemos las fábricas por haber envasado el producto y por eso nos enchufa un impuesto. A ver, ¿y cómo es en Estados Claramente Unidos? la ley de envases, permitime, porque la analicé con mucho detalle, la ley de envases no pretende recoger los envases del piso, pretende financiar a los cartoneros, convertirlos en empleados públicos a través de un impuesto que es el 3% del IVA. Los datos que pusiste ahí, agregarle 3 y 4% a cada producto. A ver, se abre un debate, y esto es un debate a nivel mundial, ¿no? Con el tema de la basura también hay todo un fervor a nivel mundial sobre qué hacer. Adri, ¿cómo es en Estados Unidos? Nosotros tenemos la ley de envases. ¿Cómo es en Estados Unidos la reglamentación? Exactamente, bueno, en los Estados Unidos está bastante atrasado respecto de lo que es Europa, ¿no? Como les decía al principio de esta intervención, justamente en Europa el territorio es mucho más chico, hay mucha mayor concentración de población, entonces es necesario llevar adelante otro tipo de procedimientos y, por ejemplo, exterminar el plástico, sacarlo todo lo que se pueda o transformarlo en reciclable. Acá recién durante la presidencia de Obama, en la década pasada, justamente fue cuando se empezó a separar a nivel masivo, antes era experimental, la basura. Y bueno, ahí realmente ves que lo cumplen bastante. Digamos que
como se tiende a cumplir normas, de cualquier tipo de normas, se logra, se hace, se regenera. Y también acá hay que tener en cuenta que tenemos otra realidad. Por ejemplo, la madera es un recurso hiperabundante, cosa que no sucede en Europa y tampoco en la Argentina, ni siquiera en Brasil, con el talado de bosques y todo. Entonces, acá, por ejemplo, cuando matan un árbol, sacan un árbol para poder hacer madera o papel, tienen que plantar 3. Y eso se cumple. Y de hecho, vos vas con un auto desde Florida hasta Maine, haciendo toda la costa este, por ejemplo, y no dejás de ver árboles y árboles y árboles y árboles. Entonces, cada país tiene su situación distinta. Yo no veo mal, y acá se abre el debate, y no es por ganas de pelear, sino porque viví en Europa y sé lo que es Europa, que se demonice al plástico, que se ataque a la agricultura intensiva, porque les puede traer muchos problemas. Ahí escasean los alimentos. Yo te digo que acá muy cuando caros, vos además. decís eso, pero acá cuando siquiera Sí. se obligó a los supermercados a no utilizar más bolsitas de plástico convencionales Sí. a los consumidores, o sea, tenían que reemplazarlas, hacer un lío, un revuelo, costó un montón, hoy ya es norma, pero costó un montón, y que sin duda siempre hay una empresa detrás, hay un interés detrás, hay gente que tiene trabajo, y la reconversión cuesta mucho en Argentina, pero bueno, en este caso puntual sí se dio. Te quiero preguntar sobre otras de las diferencias. Hoy estamos comparando con Estados Unidos, vamos girando los temas. Nos toca también empezar a mirarnos en perspectiva con el mundo. Acá hoy fue debate, Adri, la decisión del gobierno de la ciudad de reprimir una manifestación que buscaba cortar de punta a punta una de las arterias principales de la 9 de julio, la calle Lima. Y vimos detenidos. La verdad que nos asombró. Para nosotros es noticia porque hasta ahora lo que veíamos era negociaciones, tratar de que se corran, pero nunca un avance tan firme como el que vimos. D'Alessandro, ministro de Seguridad, lo había avisado en este programa el viernes pasado, que esto iba a suceder. Y abríamos el programa con ese comentario. Y sobre eso da cuenta nuestra encuesta del día, ¿no? Sobre si estás o no de acuerdo con esta decisión de que no se interrumpa más la calle, incluso a costa de usar la fuerza. ¿Cómo es en Estados Unidos cuando alguien quiere hacer una huelga? Bueno, para empezar, olvídate de un corte de calles. Las manifestaciones siempre son programadas, como se intentó en algún momento en la Argentina, con permiso de la policía, y se intenta justamente no utilizar las calles, salvo en Washington, D.C., en la capital de este país, donde se hacen manifestaciones masivas y, bueno, obviamente con el permiso debido, y es tan ancho, hay tanto espacio que se puede hacer y no interrumpe, digamos, el libre circulamiento, la libre circulación de las personas y de los automóviles. Vos querés cortar una calle, olvidate. Si yo pero acá espera, esta ¿qué nota, pasa mirá, si lo la tengo que haces? hacer. Sí, ¿qué pasa si lo haces igual? Pero Decís, bueno, no me interesa, yo termino corto igual. conociendo las hermosas prisiones de los Estados Unidos, ¿viste? Y puedo contar desde adentro como es una película de esas que están vestidos de naranja. Mano dura. No es buena idea. Es un no. En cualquier lado han tenido problemas después de los disturbios raciales, que es donde hubo realmente manifestaciones después del asesinato de George Floyd. Hay estados como el de Oregon, por ejemplo, hay en Portland, donde han incluso tomado calles. Fue una experiencia que fue tomada por todos los demás gobernadores, por el resto de los 49 estados, como una advertencia de lo que puede suceder en caso de que quieras ocupar propiedades, cortar calles, invertirte un barrio. Después fueron, al principio no, pero después fueron duramente reprimidos. Quiero sumarla a Ro, Sí. porque hoy se dio la situación en la ciudad, pero la realidad es que la calle acá se está poniendo caliente. Todos tienen algo para manifestar y los próximos días, salvo que se calmen las tensiones, pareciera que hay nuevas organizaciones que están pensando en más manifestaciones y nuevos trabajadores dispuestos con su sindicato a salir. ¿Cuál es la postura del gobierno nacional sobre este punto? Sí, Marce, sobre todo pensando en lo que puede pasar con desarrollo social, con los movimientos sociales, porque los vimos la semana pasada acampando en la 9 de julio. En un momento la Policía Federal, incluso antes del acampe, había cortado también una manifestación antes de ingresar a la Ciudad de Buenos Aires, porque una vez que ingresa a la Ciudad de Buenos Aires vuelve la pelea de ciudad-nación. ¿Qué hacen? ¿A quién corresponde? ¿Es ciudad la que tiene que sacar a los manifestantes y no nación? Pero ahora Aníbal Fernández también se parece dispuesto a frenar con los cortes en el alrededor del país, ¿no? En la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Parece una decisión, sobre todo manifestando esta postura dura que están teniendo con los movimientos sociales, que el 13, que pocos días nada más
van a volver a manifestarse. Ahí vamos a ver por qué llegan manifestantes del resto de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que sucede finalmente con esta postura del Gobierno Nacional? Si es algo para las cámaras, porque claramente hay una postura de la gente que está diciendo que está cansada de los cortes, o si también van en consonancia con lo que está haciendo el Gobierno de la ciudad. Dame la encuesta del día, porque sobre eso gira nuestra participación, porque queremos que seas parte de nuestro programa y para que sepas, todos los días tiene una encuesta sobre uno de los temas del día, y hoy justamente tiene que ver con esto, si estás o no de acuerdo con la decisión del gobierno, básicamente de la ciudad, de impedir manifestaciones que obstaculicen de punta a punta una calle, es decir, van a ir con el choque de fuerza si es necesario. Hoy lo vimos, ingresá y votá, la pregunta concreta es, ¿coincidís con la idea de reprimir los cortes de calle? ¿A favor o en contra, Gus? Mirá, la Argentina es un país donde la oficina que regala plata es 10 veces mayor a la capacidad de las pymes de generar empleo. Hay que dar vuelta a eso. A favor de una represión, en contra, no soluciona el problema. La calle está tensa porque no hay soluciones. Obviamente estoy siempre a favor de que las cosas circulen, porque si no trabajamos estamos sonados. Y esa es la pregunta y esa es la opción, O sea, por ¿crees supuesto que estoy está a bien la favor. decisión de Larreta? ¿Cómo? Está bien la decisión de Larreta, digo. Para mí es Fue correcto. Larreta hoy, tal vez mañana sea otro gobernador, pero en principio el epicentro de reclamos en cualquier lugar del país tenés que garantizar que la gente pueda trabajar, porque la gente que está reclamando va a tener soluciones siempre y cuando el resto trabaje. A ver, votamos en vivo. A favor, vota Gustavo. Bueno, claramente amplia mayoría, ¿eh? 92,8%, ya no 23%, porque siguen votando. Podés seguir votando, a lo largo del programa la encuesta sigue vigente. Ya más de 1.300 personas han votado y el 93% está a favor de esta medida de reprimir los cortes de calle. Es decir, también empezamos a mirar una clase trabajadora que está cansada de estar en la calle y no poder transitar libremente, de no saber cuánto arroja el GPS cuando inicia su viaje y cuando termina. Y ni que hablar cuando cortan el Metrobús a aquellas personas que utilizan el servicio público de transporte. Todo esto es debate del día de hoy. Me despido con Adri, que le quiero dejar una pregunta latente, Adri, para nuestro próximo encuentro. No sé si estás por allí. Vos recién mencionabas y estábamos hablando sobre los impuestos. Cuando un trabajador en Estados Unidos gana dinero, en promedio, ¿todos pagan un impuesto parecido al de ganancias? Porque acá la amplia mayoría del sector privado lo paga. No, el impuesto es rotundamente menor, obviamente depende del volumen que gane, pero un sueldo promedio paga muy poco, siempre es por debajo del 35%. Hay distintos escalones, ¿no? Pero los sueldos bajos pagan 7%, por ejemplo, después los muy altos ya se acercan a promedios europeos cercanos al 50%, pero estamos hablando casi de fortunas ya, ¿no? Pero podríamos hablar en un 30-35, si querés para mañana lo bajamos bien. Esto es importante, es menos. Porque el trabajador cuando llega el momento de la paritaria se enoja con el empresario y dice, vos ganaste dinero, déjame a mí ganar la mía. Ahora, cuando vos mirás también, así como hicimos y desagregamos, ¿no? El costo total de lo que es la materia prima, cuánto pesa la industria, cuánto lleva de ganancia un empresario y cuánto el Estado, recién lo hicimos con los alimentos más básicos, la leche, el pan y la carne. Ojo que el costo salarial también tiene una buena parte que se la lleva al Estado. Gus, vos tenés en tu empresa, ¿cuántos empleados tenés? 28. 28. Si vos tuvieses que más o menos esquematizar de lo que vos ponés por cada empleado, ¿cuánto ve el empleado y cuánto se va también en impuestos para el Estado? Mirá, de lo que es te voy a dar dos numeritos. Y aportes, ¿no? Sí, dos números. Lo que es el impuesto al trabajo está en el 75% de lo que uno pone 175, el trabajador se lleva 100, ¿ok? Pero además te doy un dato más grave. Por cada peso que el trabajador se lleva en sus manos, digo, porque lo tengo esto bien contado, en impuestos pagamos 3, porque además pagamos otros impuestos, ¿ok? Además pagas IVA, pagas ingreso bruto. Con lo cual, a ver, ahí está rota la relación, ahí rompés la relación. O sea, la Argentina es un país que tiene la ecuación fiscal rota. Y estabas hablando de inflación, y Jaime, permitime una cuestión, la inflación es un impuesto. Sí, La claro. inflación está diseñada para que todos perdamos guita, no para que ganemos guita. Viste que siempre dicen, no, esta tajada se la lleva fulano, mengano. No, en la inflación es un impuesto que cobra el Estado y paga el sector privado. ¿Ok? Lo pagan los trabajadores, lo pagan los monotributistas, lo pagan las pymes, lo pagan las empresas grandes. Todos pagamos el impuesto inflacionario. Entonces, hay que entender a la inflación como impuesto. Y no es un impuesto que se apropia
4 o 5 vivillos subiendo los precios, es una tontería grande en una casa. La inflación, el único que recauda guita con la inflación es el primer emisor de dinero, que es el Estado. Entonces, vino para empobrecernos. La inflación no está hecha para que ganemos. ¿Viste? Siempre te preguntan, bueno, ¿cómo le puedo ganar la inflación? No, campeón, la inflación está hecha para que pierdas, no está hecha para que ganes. Gus, vos recién hablabas de las necesidades que un empresario tiene cuando va a invertir en un país. Saquémosle cuál país, qué cosas mira, ¿no? Y avisó el tema de la estabilidad. Y al comienzo del programa mencionabas el tema de las tomas, ¿no? Como una situación en donde se ha puesto en debate lo que fue la toma de tierras en los hornos. En la realidad, yo lo que quiero es consultarte cuánto pesa este tipo de decisiones judiciales que ahora nos va a comentar y ampliar Martín Angulo en un empresario cuando invierte y dice, a ver, Argentina, ¿qué me da? ¿Estabilidad? Mirá, ¿de qué tipo? Yo te voy a dar dos tipos de una respuesta con dos vías. Los que ya estamos en el barro, que conocemos la Argentina, decimos, bueno, esto es parte del decorado, hay que aguantarla. El día que te toca a vos, al piste te tenés que cerrar y rajar. Pero pensemos en el tipo que no está invirtiendo en la Argentina, que mira a la Argentina y mira esta imagen que estás mostrando vos, pero también la ven 220 países donde esto no sucede. Dice, me voy a jugar mi capital. De Latinoamérica, ¿no? Digo. Pero de todo el mundo. Me voy a jugar a poner guita en Argentina donde un juez te dice que si tomás un predio de día no es delito. A ver, Gus, vamos con Martín. Claro. ¿Cómo fue hoy la resolución judicial y sobre qué se versa esta decisión? La resolución es del 31 de marzo pasado, es una toma que ocurrió el 16 de febrero del 2020 y lo que hizo a fines de marzo y que se conoció este fin de semana, lo que hace el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, es archivar por el momento las actuaciones respecto del delito de usurpación. ¿Por qué el juez dice que no hay delito en esta usurpación de 160 hectáreas en lo que era un club, el ex predio nacional de planeadores? Por tres motivos centrales. El primero, si querés más técnico, más jurídico, pero forma parte de los argumentos. El juez dice, no tengo acusación fiscal. El fiscal no acusa a nadie. ¿Cómo el fiscal no acusa a nadie? El fiscal no ¿Pero acusa a nadie. fiscal? No acusa a nadie. ¿Y qué está haciendo el fiscal en esa causa? Bueno, ¿Qué hizo? el juez dice, yo no tengo acusación fiscal, no tengo una identificación de personas usurpando el predio, yo sin una acusación fiscal no puedo acusar a nadie. El segundo punto, que también es jurídico, pero forma parte de los argumentos del juez, es que el juez dice, el delito de usurpación, que está en el artículo 181 del Código Penal, establece que para que exista la usurpación debe haber unas determinadas características. Estas características son que la usurpación tiene que ser violenta, bajo amenazas, con engaños, con abuso de confianza o que se haya hecho de manera clandestina. El juez dice, en esta toma eso no ocurrió. No hubo nada de eso. Las personas entraron pacíficamente, el predio no estaba delimitado, no estaba cerrado, no hubo amenazas, no se amenazó a nadie. Por lo tanto, lo que la ley establece que es el delito de usurpación, en este caso no se da. Te lo explico fácilmente. En un ratito lo vamos a ampliar, Martín, pero vamos a dejar la pregunta para Adri Sack, porque lo que queremos saber es cómo funciona en otros lugares, ¿no? Y sobre todo pensando que Argentina hay que reconstruirla desde un montón de ámbitos. La pregunta que le dejo a Adri, no sé si está por allí, es cómo es en Estados Unidos. Hay un montón de gente que vemos en situación de calle, los conocidos como homeless en los Estados Unidos. ¿Existe la posibilidad de que haya organizaciones en otros países como en Estados Unidos que tomen predios deliberadamente utilizando la necesidad también de la gente de tener un techo? En un ratito Adri Sack te cuenta cómo funciona en Estados Unidos. Ya volvemos. Tenemos información urgente para que sepas, Ro. Así es, porque el gobierno convocó a los transportistas. Hoy comenzó un paro de transporte para negociar, para ver la reunión, si conseguía una reunión con el gobierno nacional, sobre todo para hablar de la falta de gasoil en el interior del país. El gobierno finalmente convocó a los transportistas, una mesa de diálogo que estaba siendo llamada por este sector. Se van a reunir, atención, porque de todos modos el gobierno habló con el sector transportista y el transporte dice, no levantamos el paro. Esta medida, este paro por tiempo indeterminado que comenzó hoy en las rutas,
la Asociación de Transportes dice, no levantamos el paro, vamos a dialogar con el gobierno, pero seguimos en alerta en las rutas. Recordemos que la falta de gasoil hizo que, según los transportistas, se encareciera el gasoil que se encuentra. En tanto y en cuanto ellos no vean que eso se pague y no salga de su bolsillo, ellos estaban garantizando el transporte. Cuando se dieron cuenta que tal vez esto significaba más costos para ellos, dijeron vamos al paro. Gustavo, en el sector de alimentos, ¿cómo incide un paro así? Mirá, es fuerte porque el suministro de materia prima va por las rutas y es probable que tengamos algún tipo de problemas por este lado. Espero que se solucione rápido. Y permití una cosa, fíjate cómo distorsionan los impuestos, porque el 60% del gasoil es impuesto. Si hubiéramos dedicado esa plata a la exploración y a la producción, no tendríamos el faltante. Y hace un ratito mostrabas las tomas de vivienda. El 58% de una vivienda nueva es impuesto. Entonces, la gente... 58%, o sea, 58%. 6 de cada 10 mangos que vos invertís en poder tener una casa o refaccionarla, se lo lleva el Estado. Tenés que comprar 3 ambientes en Caballito para tener un ambiente en Soldati. Todo dicho, ya volvemos para más, para que sepas. Tenemos información urgente en Para que sepas, vinculado a lo que decíamos al comienzo del programa. Aroma a cambios y aroma a un miércoles terrible para el gobierno en materia económica. ¿Por qué? Porque llega el número de inflación. Guzmán, un mea culpa, ¿Ro? Así es, porque reconoció el ministro de Economía que la inflación este miércoles se va a dar a conocer y va a ser un 6%, más que el 6%, dijo el ministro de Economía. ¿Más que el 6%? Mayor al 6%, es lo que reconoció el ministro de Economía. A ver, más que las consultoras privadas. Vos sabés que cuando el INDEC hace su estadística hay algunos funcionarios que tienen un preliminar de esa estadística, que no es concretamente la última, después la que se conoce a las 16 horas del día pactado, en este caso es el miércoles, pero previo a eso hay un informe preliminar. Ya ese informe preliminar está en manos del gabinete, por eso es que Guzmán sale a hablar. Además de que durante todo el fin de semana, como te contamos en el inicio de Para que sepas, fue uno de los hombres cuestionados, fuertemente pedido desde la oposición y también desde el núcleo interno del kirchnerismo, el nombre de Guzmán. ¿Qué piden? Un cambio en la gestión económica. Ahora, ¿Guzmán hace un mea culpa o está pidiendo también que otros se hagan cargo de esta estadística que se va a conocer el miércoles? Bueno, Guzmán también pide cosas, pero ¿qué pide? Apoyo político. Y esto me parece que es lo que va a hacer ruido en las próximas horas en el frente de todos. ¿Por qué? Porque dice que la inflación es cierto, como dijo Feletti, no se combate con un control de precios solamente. Pero atención con esta frase de Guzmán, porque dice, eso es un problema externo, obviamente ahora habla de que el mundo vive el peor índice inflacionario en décadas, y de un problema interno, doméstico, con un programa sólido que requiere credibilidad y certeza. La inflación necesita apoyo político interno para combatirla. Está hablando, sin lugar a dudas, al frente de todos. ¿A quién le está hablando, Ro? Le habla al kirchnerismo, un Guzmán que habla por orden de Alberto Fernández. Un Alberto Fernández con el que estuvo reunido ayer Martín Guzmán, que le dijo que no se iba a ir del gabinete y que hoy sale a decir se necesita apoyo político para combatir la inflación y sin lugar a dudas le habla al kirchnerismo. El CEO de Syngenta, Aracre, estuvo el viernes pasado en Para que sepas y dijo, sin duda, de los interlocutores que he tenido en este gobierno, se ha reunido con varios, Guzmán es lo mejor que tiene el gabinete. Te miro a vos, Gustavo, y te pregunto como empresario, pyme, ¿Guzmán es lo mejor que tiene el gabinete o crees que este cambio podría ser una mejora para la economía si se cambia al ministro? Mira, con todo respeto, es irrelevante la figura de Guzmán cuando no tenés conducción política. Los planes económicos exitosos son conducción política y consistencia técnica. No creo que sea el mejor ministro de Economía que hemos tenido, claramente no, pero achacarle todo el 6% de Guzmán es intelectualmente injusto. Más del 6%, Gus. No sé si vos como economista tenías algún número, no, pero los papers daban eso, sobre todo en obviamente alimentos. tenía ese pronóstico y esa intuición, pero a ver, pero caerle todo a Guzmán en un contexto de una desconducción política importante, donde un Congreso no le dio los instrumentos para hacer una reforma económica adecuada, es intelectualmente deshonesto, no es correcto. Me parece que acá el problema es que la conducción política del presidente, y si quiere de su vicepresidenta, que no sé por qué tiene tanto poder, el poder lo tiene él y la lapicera es de él, pero del equipo gobernante, de la coalición gobernante,
tiene el altísimo grado de responsabilidad en esta inflación, que yo no me quedo con que esta es la mayor tasa del año. Ojalá Dios quiera. ¿Mensualmente pensás que podemos tener inflaciones más altas que el 6%? Por supuesto. Cuando vos tenés de ¿Lo que manejo... resta del año? Pero por supuesto, cuando tenés de manejo político de emisión monetaria es la peor combinación para tener una hiper a la Incluso vuelta con de un la esquina. acuerdo del Fondo Monetario que te viene cada 3 meses y te golpea la puerta y dice, che, no cumpliste, renegociemos, incluso bajo esas condiciones. A ver, permitime, el 6 de febrero del año 89 el dólar estaba a 17 australes. El 8 de julio del año 89, 6 meses después, el dólar estaba a 650 australes. Es decir, no se juega con una hiperinflación. Hay que ser responsable. Y acá la conducción política, mucho más que los ministros, mira que yo no quiero ningún ministro, ¿no? Y que haya 20 me parece una barbaridad también, pero eso es otra discusión. Mucho más que los ministros, la conducción política es la responsable de restablecer la confianza en la Argentina. O sea, un buen plan económico sin presidente no existe. 2 preguntas quiero hacerte. Como empresario, se las hacemos a cada empresario que se sientan para que sepas. ¿Qué presupuesto tenés vos para tu empresa cuando presupuestás de inflación? ¿Con qué número te manejás este año? Mira, te voy a ser honesto, no hago presupuestos de todo el año porque hoy para una pyme es día a día. Hoy tenés... Día a día. Realmente, si yo me pusiera a planear a diciembre, estaría cometiendo un acto casi de irresponsabilidad. ¿Cada cuánto se actualizan los costos de, por ejemplo, la materia prima, en el caso de alimentos? Nosotros hacemos costos todos los días. Es un trabajo cotidiano. O sea, ¿vos recibís de tus proveedores listados casi semanalmente distintos? ¿Ni una semana se sostiene? El arte de mi industria particularmente es ofrecerle al consumidor el mejor jamón que podamos, al precio más barato que podamos, ajustándonos con costos que se nos mueven diariamente. ¿Okay? O sea, a veces suben, a veces bajan, vos estás todo el día compensando y haciendo costos. Ahora, no quiere decir eso que yo hago los costos y pongo el precio que quiero. Si fuera así, la próxima entrevista me la haces en Cancún. No es eso. No, te entiendo. Si no estoy en Cancún es porque no determino los precios. Pero espera, Gustavo, eso nos quedó clarísimo. ¿Vos no estás de acuerdo con que los empresarios son formadores de precios? ¿Ganaste dinero el año pasado? No. ¿Se puede ganar dinero en Argentina con inflación? No se puede ganar con esta estructura impositiva, no hay ninguna posibilidad. Si encima te cobran impuestos sobre la inflación, no, olvídate. ¿El empresario busca dolarizarse? Nos protegemos como podemos. Yo me protejo con mercadería, hay otros que se protegen con dólares. La gente tiene que salir del impuesto inflacionario, es correcto lo que hace. La última que te hago. Está, digamos, en la concepción del argentino que tal vez todo es industria nacional, sobre todo cuando hablamos de alimentos. ¿Cuánto pesa el dólar cuando vos estableces un presupuesto? Para que tengas una idea, hoy un jamón cocido tiene 15 productos importados. No podés jamón cocido, 15 productos pero por importados. Supuesto, no puedes producir sin el mundo. Eso no existe en ningún lado del mundo. O sea, las máquinas tienen insumos importados, aceites importados, grasas especiales que vienen de planeta. Andá a una enfermería, decirle al enfermero que te muestra el jamón, tiene un clip que cierra el jamón. Ese clip es importado porque la máquina es importada. O sea, no podemos pensar la economía cerrada. Yo te digo algo, yo soy muy pro y favorable a la economía abierta, aunque a veces me perjudique porque los tanos y los gallegos son buenísimos fabricando mi producto. Pero yo prefiero el mejor frigorífico italiano y español enfrente que tener ingresos brutos en la espalda. Entonces, tenemos que entender que la Argentina... yo tengo 15 insumos importados, a mí me tocas el dólar y se destroza la cadena de pagos, todos te piden el contado, se hace un desastre, no se puede trabajar en esas condiciones. ¿Ok? Y me parece que no hay forma, y me parece que vamos a tener un año muy complicado, porque estás todo el día peleándote a ver cómo conseguimos y nos rapiñamos los insumos importados que son esenciales para producir. La industria necesita su conexión con el mundo a través de insumos y tecnología importada. Hay una señora que en mi memoria habla de mi edad también, ¿no? En mi memoria quedó con esa frase de camine, señora, camine, busque el mejor precio, camine, que fue tu mamá. Grande Lita. ¿Hoy Lita de Lázari caminaría y encontraría precios diferentes o ya no alcanza con caminar? Lita decía, y gracias por el recuerdo, siempre es un honor, la única defensa que tiene el consumidor frente a la inflación es buscar dónde quedaron los precios atrasados. Y es caminar, es buscar, es cocinar adentro lo que... Tu vieja te enseñó eso, digo. Por supuesto. Vos sos economista también porque vos escuchabas eso como obviamente. Mamá sostén de familia y también como ama de casa que se las ingenió durante muchos años. Y buscar la forma de que la gente pueda, cocinando ella, tener mejor presupuesto. Ahora, la inflación vino a matarnos a todos. Es un tsunami. No hay caminata que aguante.
¿ok? No es la solución está en la Casa Rosada, está en el Banco Central, no está en la pobrelita que ojalá estuviera viva, tendríamos bastante más divertido. Y estuviera, sin lugar a dudas, gritando mucho más fuerte que yo, que el control de precios es una locura y que tienen que dejar laburar al músculo productivo de la Argentina. Gracias, Gustavo, por participar de Para que sepas y sobre todo por permitirnos este recuerdo a tu mamá. Muy amable. La realidad es que la Argentina cambia y vos fíjate cómo algunas frases quedan y siguen teniendo vigencia. Me despido con Dari, que tiene una última sobre novedades del COVID y rebrote fuerte en China. Sí, exactamente. En Shanghái, la ciudad más importante de China en términos de población, más de 26 millones de habitantes, y está colapsada desde hace 23 días con un confinamiento total que tiene generando saqueos porque la gente no tiene lugar ni forma de conseguir comida. A ese es el nivel que está llegando en China la política de COVID-0. Así que esa es la crisis que se está viviendo que, te cierro con esto, puede tener consecuencias en la economía global. Mañana lo ampliamos y también vamos a ampliarlo del tema de la toma de tierras. Un fallo que marca un precedente. Marticito Angulo, muchas gracias. Ro, ayer di que hoy corrió, la hice correr a Ro. Y Dari Mizrahi, como siempre, nuestro equipo. Le mandamos un abrazo a Disuniño, que viene el jueves. Sin duda sigue descansando. Quédense porque ya llega ella. Ya viene Vivi Canosa. Chao, hasta mañana.